Quantifasi, versátil mage. Capítulo 646. El abismo oscuro golpea la ciudad. Mofan realmente pensó que el gran diácono Ujin lo había perdido por completo. Fue tonto tratar de negociar con estos locos maníacos. Sin embargo, cuando Mofan siguió la mirada apasionada de Mue, de alguna manera sintió que su comprensión del mundo había caído por completo. Luruan estaba luchando contra el gobernante del hueso abisal en el cielo. Ondas de energía ondulaban continuamente en el aire, pero el espacio en el que luchaban se estaba despegando. El área bañada por la lluvia fue devorada como el papel de la pared que se despega de las paredes. Los huecos que aparecieron estaban inmersos en el caos, como si un agujero negro hubiera aparecido repentinamente de la nada, aunque había algo más aparte de la oscuridad. El espacio se vino abajo y se retorció. El caótico agujero negro se extendió lentamente. Se expandió de un pequeño punto negro a una gran brecha bajo el cielo. Parecía un hueco desde aquí, pero probablemente era un abismo impactante en el aire. El espacio retorcido se extendía hasta las nubes. Incluso las gruesas nubes se desgarraron, dejando un agujero obvio entre las secciones, como si un pedazo del cielo acabara de caer. ¿Es eso? Los ojos de Anji casi salieron de sus cuencas hundidas. Zumen y Du Xiao estaban parados cerca de Mofan. Ambos estaban mirando a la distancia en estado de shock. Simplemente no podían creer lo que estaban viendo. El espacio retorcido gradualmente cayó al suelo. La enorme brecha de vacío continuó expandiéndose, y gradualmente se convirtió en un caótico vórtice de oscuridad. El suelo debajo de la brecha se hundió rápidamente de repente. El lugar ya estaba lleno de muertos vivientes, pero cuando el suelo se hundió, más de 10.000 muertos vivientes simplemente cayeron en el agujero. Podían ver a los muertos vivientes en forma de puntos negros vertiéndose en el agujero como gotas de lluvia. Nadie sabía cuán profundo se había hundido exactamente el suelo. Parecía que la entrada al infierno se abría lentamente, o que una criatura asombrosamente grande abría su garganta. Gritos de fantasmas y rugidos de muertos vivientes se elevaban sin parar. El sonido más aterrador y frío del mundo surgió del enorme pozo que se había formado en solo un instante. Era la combinación de los gritos pronunciados por decenas de miles de fantasmas simultáneamente. Eran realmente los gritos del infierno, llenos de desesperación, odio y dolor extremo. A pesar de que no podían ver la escena dentro del pozo, simplemente podían imaginar cómo se vería allí desde los abrumadores gritos del ejército de muertos vivientes. Es el abismo oscuro. Alguien exclamó de repente, enviando escalofríos por las espinas de todos, cuando sus extremidades comenzaron a temblar y sus cueros cabelludos comenzaron a entumecerse. El horno del infierno. Un lugar donde los zombies estaban apilados en las montañas, los esqueletos cubrían la superficie y los fantasmas eran tan grandes como el tamaño de las nubes flotando. Era la legendaria zona negra. El abismo oscuro. El odio y la presencia de la muerte fueron tan abrumadores que simplemente torcieron el espacio. Casi todos los magos creían que era la entrada al infierno. El verdadero infierno yacía justo debajo de él. Los ojos de todos parecían estar atraídos por el agujero negro, sus espíritus se estaban desvaneciendo. Sin embargo, la risa penetrante de Ujin todavía resonaba en sus oídos, dando golpes sofocantes a sus almas frágiles. Ja ja ja, esa es la respuesta que estás buscando. El mejor nigromante de la historia ha colocado su tumba imperial allí mismo, un lugar más aterrador que el infierno. Siéntase libre de ir y negociar con él. Ja 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 ja. Mu se echó a reír. Su cara estaba completamente retorcida por su risa, pero sus ojos apasionados miraban al abismo oscuro con la mayor sinceridad y un toque de emoción como si estuviera disfrutando de la espectacular vista de un cielo estrellado. ¿Estás diciendo que la tumba imperial del rey antiguo está dentro del abismo oscuro? Espetó el misterioso hombre con miedo. Incluso con la máscara, todos podían ver los músculos de su rostro temblar. De Dark Abyss, la respuesta fue Dark Abyss. Dios mío, ¿es eso incluso un lugar al que un humano puede ir? Una zona negra, un lugar prohibido para los humanos. La mayoría de las personas en la torre del reloj eran supermagos, sin embargo, la timidez que mostraban al enfrentarse al abismo oscuro no era muy diferente a la de los plebeyos indefensos que intentaban sobrevivir a la calamidad. No es de extrañar que el Vaticano Negro fuera tan valiente. No es de extrañar que Muel estuviera dispuesto a cambiar la respuesta que buscaban por la vida de Salan. De hecho, saber la respuesta no trajo ninguna diferencia a la situación, a menos que alguien pudiera salir ileso del abismo oscuro. Eso era simplemente imposible, incluso para Anji, quien era el mago más fuerte entre ellos.
Luan y el gobernante de los huesos abisales están siendo arrastrados hacia el abismo oscuro. Alguien gritó de repente. Se produjo un alboroto en la torre del reloj. Con su atención atraída por el abismo oscuro, se habían olvidado por completo de que Luan estaba luchando contra la regla del hueso abisal dentro del vórtice caótico justo encima del abismo oscuro. La brecha oscura de antes se había expandido en un agujero negro real. Podían ver el vórtice de aire desgarrando el espacio lentamente pero a la fuerza. Tanto Luan como Neterbone Ruler fueron atrapados por la fuerza. Intentaron escapar de él, pero sus cuerpos fueron arrastrados gradualmente hacia el horno del infierno debajo de ellos. Ese era uno de los supermagos más fuertes y un esqueleto de regla, pero ni siquiera ellos podían escapar del poder del área prohibida negra. La gente de la ciudad miraba a Luan con el corazón atrapado en la garganta. Se sentía como si sus pensamientos estuvieran siendo arrastrados al abismo oscuro junto con su héroe, como un hombre indefenso entrando en un gran pantano. Mofan también estaba experimentando un tremendo shock, con los ojos bien abiertos. Inicialmente pensó que Luan podría liberarse del abismo oscuro con su fuerza, sin embargo, tanto él como el gobernante del hueso abisal estaban siendo arrastrados hacia la entrada del infierno. Tan pronto como cayeron en el pozo, de alguna manera se sintió como si el abismo oscuro hubiera crecido un poco más. Mofan miró el pozo. Todavía se aferraba al último atisbo de esperanza, con la esperanza de que Luan todavía saliera del abismo oscuro, pero no sucedió. Luan había caído en el pozo, al igual que la regla de hueso abisal. El abismo oscuro no distinguió entre humanos y muertos vivientes. Neterbone Ruler estaba en pánico, ya que también se convertiría en nada dentro del pozo. Silencio. Todo el lugar estaba inmerso en un silencio mortal, como si cada ola de sonido fuera absorbida por el fondo del aterrador abismo. La cortina de lluvia permaneció conectada a las nubes. El ejército de muertos vivientes cubría el horizonte. Entre el cielo gris y el suelo oscuro había un vórtice espacial que parecía conducir a un mundo diferente y al aterrador Dark Abyss. Era una escena que nadie podía comprender, una que todos pensaban que solo podía aparecer en una pesadilla. Por cierto, como muestra de sinceridad del Vaticano Negro, también puedo darte otra información. ¿Pueden liberar amablemente al resto de las autoridades? Ujin sonrió después de que terminó de disfrutar la espectacular escena. Angie estaba congelado en su lugar. Parecía desalmado cuando dio la orden. Los magos imperiales dejaron ir al resto de las autoridades. Lu Shu, Lin Shi, Li Yujian y los demás fueron liberados, uno tras otro. Sin embargo, cuando vieron el paisaje de pesadilla ante ellos, de alguna manera sintieron que el lugar no era mejor que el infierno. Capítulo 647. La ceremonia de la apoteosis. The Dark Abyss se está acercando a la ciudad, dijo Mofan antes de que Ujin pudiera continuar. Las palabras de Mofan trajeron una gran conmoción a la multitud, tan fuerte que incluso sus órganos internos fueron casi destrozados por el impacto. El abismo oscuro se estaba moviendo hacia el centro de la ciudad. Zumen fue el primero en reaccionar. Rápidamente recordó las últimas apariciones del Dark Abyss. La primera vez fue al final del río Drifting Sand, a unos 700 kilómetros al oeste de la antigua capital. La segunda vez fue en Xianxi, donde se encontraban las aldeas. La tercera vez fue al norte de la ciudad, a solo 30 kilómetros de distancia. Esta vez, simplemente había aparecido justo en la ciudad. A pesar de que la ciudad del norte ya estaba devorada por el océano de muertos vivientes, siempre se había estado moviendo hacia la ciudad. Si el abismo oscuro que podría matar fácilmente al gobernante de los huesos abisales apareciera justo encima del centro de la ciudad lleno de millones de personas, Zumen se estremeció. Sus ojos se abrieron, hasta el punto de que casi explotaron. No se atrevió a imaginarlo más. El próximo cambio espacial del Dark Abyss será el momento de la muerte para todos ustedes. Ya sean los plebeyos tan comunes como las cucarachas o los ratones en esta ciudad, o los magos con altos cargos, vas a morir. Todos van a morir. Jajaja, ¿qué festival? Es el mejor momento para nuestro Vaticano, y nuestro Salan Mayor está a punto de convertirse en un dios durante este festival. Todos se arrodillarán frente al dios de la muerte, los pies de Salan se someterán a su sabiduría e invención. El comportamiento apasionado de Ujin sirvió como un brillante contraste con el silencio entre los magos en la torre del reloj. Resultó que el abismo oscuro siempre había sido el plan del Vaticano Negro. No es de extrañar que Zhang Xiao se haya topado con Mue cerca del abismo oscuro, ya que estuvieron detrás de él todo el tiempo. Mirando la situación, alguien pensaría que Salan y sus hombres eran solo un grupo heterogéneo de personas.
Este Salan era realmente el dios de la muerte, la deidad de la oscuridad que vivió para crear la muerte. La vida humana no solo era barata a sus ojos. Una ciudad que había existido durante miles de años era simplemente el lugar que había elegido para su festival. Los no muertos que rodeaban la ciudad eran escoltas para él mientras subía las escaleras. Mientras tanto, la vida de los millones de personas en la ciudad, y la desesperación y el sacrificio de los supermagos, fueron la alfombra roja brillante sobre la que pisaría mientras subía las escaleras y se apoteosizaba en medio del mayor entierro de la ciudad. Entonces todo el mundo simplemente temblaría y se sometería a él. El festival fue simplemente la ceremonia de apoteosis de Salan. El abismo oscuro era aterrador, pero ¿qué tan aterrador era en comparación con el corazón de Salan? El gran diácono Ujin ya estaba adorando al norte. La gente se perdió con las palabras, viendo lo devoto que era. Sin embargo, el que causó un mayor impacto en sus mentes fue Salan, cuyo corazón era tan aterrador como el Dark Abyss. Había llevado a cabo el festival solo para decirle al mundo que Salan, el dios de la muerte, estaba parado aquí mismo en la antigua capital. Angie se sentía arrepentido además de la desesperación que invadía su corazón. Si continuaban con su plan, los millones de personas en la ciudad morirían, y también Salan, el hombre ni siquiera les dio a todos la oportunidad de tenerle miedo. Era digno de ser llamado el dios de la muerte, sin duda. Sin embargo, ¿de qué sirve sentirse arrepentido ahora? Con el océano de muertos vivientes que rodea el centro de la ciudad, el abismo oscuro probablemente aparecería justo en el centro de la ciudad después del anochecer de mañana. La pequeña ciudad sería consumida por el horno del infierno, incluidos los millones de personas en su interior. Cuando las lágrimas rodaron por la mejilla de Angie, cayó de rodillas sin poder hacer nada. El mago extremadamente talentoso se había convertido en un viejo decrépito en este momento. Salan, solo toma lo que quieras, pero, Angie, te lo ruego, por favor perdona a la gente de esta ciudad. La voz de Angie temblaba. El reputado presidente de la Asociación de Magia de la Torre del Reloj, los hechizos formidables que había dominado a lo largo de su vida, no eran más que espuma y sombras. Todo lo que le quedaba era una voz suplicante. Las autoridades miraron a Angie con incredulidad. El hombre que nunca se había rendido a la influencia del mal estaba rogando clemencia al Vaticano Negro. Estaba arrodillado frente al cardenal rojo Salan. Cuán miserable necesitaba ser y cuán destrozada era su dignidad para poder hacer tal cosa. El misterioso hombre estaba parado allí con una expresión en blanco. Resultó que nunca estuvo cerca de conocer la verdadera conspiración del Vaticano Negro. Había sufrido una derrota completa. La tumba imperial del antiguo rey estaba ubicada en el imparable Dark Abyss, el abismo oscuro eventualmente derivaría al centro de la ciudad. Todo el lugar iba a ser arrastrado al abismo del infierno. El llamado atisbo de esperanza en realidad estaba quitando el último atisbo de esperanza de todos, instándolos a prepararse para sacrificar sus vidas para la gran ceremonia del Vaticano Negro. El misterioso hombre miró a las figuras de autoridad que habían sido liberadas. Todos llevaban la misma desesperación y la cara en blanco, pero sabía que uno de ellos se estaba riendo en su corazón, como un demonio que había pisoteado la ciudad bajo los pies atados con cadenas negras. No sirve de nada, presidente. El misterioso hombre ayudó a Angie a ponerse de pie. Si el verdadero objetivo de Salan era pisotear la autoridad y la dignidad de la asociación mágica que había durado miles de años, ya lo había hecho. Era exactamente como el gran diácono Ujin había mencionado, Salan tenía como objetivo convertirse en un dios de la muerte que conmocionaría al mundo entero. El festival fue necesario. Así fue la destrucción de toda la ciudad. ¿Cuánto tiempo habían estado planeando el festival? El Vaticano Negro había logrado desenterrar aún más secretos de los que sabía la asociación mágica. Sabían los secretos de las aldeas, cómo se relacionaba Bow City con las aldeas, los secretos del Dark Abyss y la forma de controlar dónde aparecería. ¿Realmente iban a esperar sus muertes, así como así? El misterioso hombre seguía apoyando a Angie. Sus ojos seguían fijos en las personas que habían sido liberadas, tratando de encontrar algo sospechoso en su reacción. Además, si supieran que en realidad iban a ser ejecutados antes de ser detenidos, ¿realmente se habrían rendido tan fácilmente? Todos tenían el deseo de mantenerse con vida. Incluso si ordenara a los magos imperiales capturarlos y ejecutarlos, la persona que intentó resistir no necesariamente sería Salan. Ambas partes simplemente sufrirían pérdidas por las luchas internas. Cuando el hombre misterioso se perdió en la desesperación y la ira, un mago imperial se acercó lentamente a él y le entregó una carta.
El misterioso hombre abrió la carta. Sus ojos parpadearon cuando vio los símbolos que solo él podía leer. El hombre finalmente había traído las noticias. El misterioso hombre leyó rápidamente el mensaje. Su expresión cambió gradualmente cuanto más leía el contenido. Sus manos incluso comenzaron a temblar al final. Esperanza, la última línea era la verdadera esperanza que estaban buscando. El misterioso hombre miró de inmediato a Fan Gu, Mo Fan, Zhang Xiao y los demás, pero considerando que Salan todavía estaba entre ellos, inmediatamente susurró en los oídos de Anji. Las pupilas en blanco de Anji finalmente se recuperaron. ¿En serio? ¿Podemos confiar en el hombre?, preguntó Anji. Definitivamente podemos, dijo el hombre misterioso con confianza. Pero, ¿pueden realmente hacerlo?, dijo Anji. No tenemos otra opción. Es la única oportunidad que tenemos, no importa cuán delgada sea, dijo el misterioso hombre con firmeza. Capítulo 648. Los descendientes del rey antiguo. Mientras la gente se perdía en sus pensamientos, alguien gritó con ferocidad. Preferiría morir en el intento antes que esperar mi muerte aquí. Sí, es mejor morir luchando que caer en el abismo oscuro, dijo Lu Shu. A pesar de que sus esfuerzos podrían ser en vano, si se les diera una opción, preferirían salir de la barrera dorada y luchar contra los muertos vivientes hasta el final. Cuenta conmigo, exclamó Li Yujian. Sentirse deprimido y sin esperanza no era algo que un supermago debería hacer. En su lugar, deberían estar muriendo gloriosamente en el campo de batalla, arrastrando a algunos oficiales del cuerpo y generales fantasmas con ellos, o incluso matar a un no muerto gobernante. Sería su gloria. Todos, vamos a calmarnos primero, dijo el misterioso hombre. No nos estamos calmando. Incluso si estamos a punto de morir, vamos a morir una muerte gloriosa. Si Salan está realmente entre nosotros presentando un acto, lo arrastraremos allí con nosotros y veremos si el imbécil o nosotros vamos a morir primero, maldijo el anciano de la Unión de Cazadores. Luchemos para salir de aquí, pero no estamos simplemente tratando de que nos maten. Acabamos de recibir información de una fuente confiable. El abismo oscuro podría ser mortal, tan mortal que incluso Luan y el gobernante del hueso inferior no podrían escapar de él, pero eso no significa que no podamos entrar en él, le dijo el misterioso hombre a la gente en la torre del reloj. Las palabras inmediatamente llamaron la atención de todos, y sus ojos comenzaron a parpadear. ¿Es posible entrar al abismo oscuro? ¿Hay alguna manera de entrar al abismo oscuro? Incluso un mago fuerte como Luan fue absorbido. Ni siquiera podían decir si todavía estaba vivo. Nadie era más fuerte que Luan entre ellos, probablemente morirían si saltaran al abismo oscuro. Ahora podemos confirmar que el abismo oscuro es la tumba imperial del rey antiguo. Creó el pozo de la muerte hace 2000 años cuando cayó en un sueño eterno, para que nadie perturbara su paz, dijo el misterioso hombre. La persona que le había enviado la carta había verificado la información. El hecho de que la tumba imperial del rey antiguo estuviera ubicada bajo el abismo oscuro fue increíblemente impactante. Explicó por qué nadie había logrado localizar la tumba después de tantos años. El antepasado de los no muertos, Yi Zhen, fue el emperador con la mayor ambición de la civilización mágica de miles de años. Su talento en el elemento tierra fue increíblemente impactante. La condición perfecta de la Gran Muralla de China, que aún mantenía a las criaturas demoníacas en el norte, fue uno de sus mayores logros. Un gran talento cuando está vivo, pero un fantasma aterrador cuando está muerto. Fue la descripción perfecta para el emperador de la dinastía Qin, Yi Zhen. La capacidad de colocar su tumba imperial bajo el abismo oscuro todavía era impactante para los magos de la era actual. Nadie, incluido el mago más fuerte, puede entrar en la tumba imperial. Sin embargo, hay un grupo de personas que Dark Abyss no rechazará. Son las personas de las aldeas, dijo el misterioso hombre con entusiasmo, mientras señalaba a Fan Gu. Todos rápidamente cambiaron su atención a Fan Gu, quien también estaba bastante sorprendido. Miró al hombre misterioso con una mirada confusa. Los muertos vivientes no atacarán a las personas de las aldeas peligrosas, ya que son los descendientes del antiguo rey. El abismo oscuro destruirá todo y detendrá a todos los seres vivos que intenten invadir la tumba imperial. Sin embargo, la puerta de la tumba imperial siempre está abierta para la gente de las aldeas, dijo el misterioso hombre. Si pudieron capturar un atisbo de luz cuando perdieron por completo la esperanza, sentían que de repente tenían algo que esperar. Valió la pena intentarlo, al menos era mejor que esperar su muerte sin poder hacer nada.
¿Estás diciendo que la gente de las aldeas puede entrar en el abismo oscuro? ¿Es eso cierto? ¿Estás seguro de eso? ¿Cómo puedes estar seguro de eso? Zumen rápidamente avanzó con una mirada severa. La persona que me dio la información es muy confiable. Es cierto que no podemos verificar la información sobre si las personas de las aldeas están seguras para entrar en el abismo oscuro, pero tenemos que intentarlo, dijo el hombre misterioso. Fangu se calló cuando de repente se convirtió en la esperanza de todos. Finalmente habló con una voz no tan segura. Nuestras aldeas siguen estrictamente las enseñanzas de nuestros antepasados. Todos en las aldeas lo saben, pero también se les dice a los jefes que guarden alguna información secreta. Menciona que estamos protegidos por los dioses, que incluso si caemos en el reino de la muerte, aún seremos tratados como los huéspedes más honorables. No puedo decir si se refiere al abismo oscuro. Las aldeas habían existido durante miles de años. Fue un milagro que aún conservaran sus tradiciones. Se esperaba que las cosas transmitidas de generación en generación no se conservaran perfectamente. En el caso de Bo City, sin la fuente sagrada subterránea y las personas que la protegen, nadie sabría que Bo City estaba relacionada con las aldeas, ni se darían cuenta de que eran los descendientes del rey antiguo. La gente solo se referiría a sí mismos como hijos del emperador amarillo. Fue impresionante si alguien realmente pasó su línea de sangre durante unos cientos de años. En cuanto a 2000 años, era casi imposible decirlo con certeza. Pero, si realmente quieres que baje al abismo oscuro, puedo intentarlo. Ya soy un pecador que ha asesinado a mi propia tribu. Estoy dispuesto a sacrificar mi vida si puede darle una oportunidad a millones de personas en esta ciudad, dijo Fangu. Me alegra escuchar eso, dijo Anji. Presidente, yo también iré, dijo Sushiaoluo. Sushiaoluo también era de las aldeas. Si Fangu pudiera entrar al abismo oscuro con seguridad, ella también estaría a salvo. El abismo oscuro está lejos de ser un lugar seguro, deberías quedarte en el centro de la ciudad. Fangu sacudió la cabeza. Fangu, ¿puedo preguntarte algo? Preguntó Zhang Xiao. Adelante, dijo Fangu. El ciruelo de ceniza que vi fuera de las casas cuando estaba en el Sunigoad Village, Zhang Xiao no terminó su oración. La ciruela de ceniza es en realidad una de las tradiciones de nuestro pueblo. ¿Significa que alguien en la casa ha fallecido?, respondió Fangu con calma. ¿Cada casa lo tiene? ¿Eso significa que toda la aldea está muerta?, preguntó Zhang Xiao. Lo que viste estaba muerto. Solo quería que regresaran a la ciudad y se quedarán allí durante 7 días, antes de incinerarlos junto con las casas. Tus batlemajes acaban de visitar la aldea durante ese tiempo, no tuve más remedio que controlar a los muertos vivientes e interactuar contigo, pidiéndote que abandones la aldea lo antes posible. El Ash Bloom frente a cada casa significa que todos estaban muertos. ¿Ya lo notaste?, respondió Fangu. Recuerdo que cuando falleció mi abuelo, mi familia lo colocó frente a la casa, así que sentí que me resultaba familiar cuando estaba en tu pueblo, dijo Zhang Xiao. Entonces, ¿crees que también tienes el linaje de las aldeas, y también quieres ir al abismo oscuro?, dijo Fangu. Zhang Xiao dijo con un movimiento de cabeza. Si puedes ir allí, yo también debería poder ir. Como es una tumba imperial, va a ser peligroso aún allí. Podemos cuidarnos unos a otros. ¿Qué pasa si no eres uno de ellos?, espetó Zhou Ming. Capítulo 649. Haz algo. Si no soy uno de los descendientes, que así sea. Saltar al abismo oscuro ahora no es diferente a saltar cuando se desplaza aquí hacia el centro de la ciudad. Además, estaba parado justo al lado del abismo oscuro en Xianxi, pero el vórtice espacial no me absorbió en el abismo oscuro. Quizás esa sea una señal de que todavía soy un descendiente puro de la tribu que se mudó a Bo City, dijo Zhang Xiao con una sonrisa forzada. Si vas, yo también iré contigo, dijo Su Xiaoluo con determinación. Ouzi, ¿estás seguro de esto? Mo Fan miró a Zhang Xiao sombríamente. Hermano Fan, Zhang Xiao miró a Mo Fan. De repente se ahogó de emoción mientras continuaba hablando. Tanta gente aquí va a morir. No puedo soportar verlo más. Es genial mantenerse con vida, cuando todos están vivos también. En realidad no sé si la tradición que sigue mi familia tiene algo que ver con las aldeas, ni sé si todavía tengo el linaje después de tantos años, pero si solo tengo una milésima o una 10 milésima, incluso si ni siquiera tengo un rastro de eso, no quiero esperar hasta que el abismo oscuro devore la ciudad. Se va a comer a la gente y a todos mis amigos.
Si la ciudad está destruida y todos están muertos, pero de alguna manera sobrevivo, creo firmemente que me mataré, porque podría haber salvado la vida de todos. Cuando el lugar estaba cubierto de huesos y ruinas, especialmente cuando todos con los que estaba cerca habían muerto a su lado mientras él solo había sobrevivido a la calamidad, creía que no se sentiría aliviado de poseer la línea de sangre de Bo City, pero lo haría para siempre. Vive en la autocondenación y en las sombras de su pecado. La voz de Zhang Xiao temblaba mientras hablaba. Ya había sido testigo de lo aterrador que era el abismo oscuro. Él creía firmemente que la forma más dolorosa de morir era saltar en él. Él estaba asustado. Nunca antes había enfrentado un miedo como este, sin embargo, las palabras que había dicho eran de la mayor sinceridad. No había tomado la decisión porque quería mostrar cuán buena persona era. Simplemente no quería ser la persona izquierda viva, incluso si la posibilidad era solo una milésima o una 10.000ª. Era mejor morir que vivir como un cascarón vacío. Las palabras de Zhang Xiao resonaron debajo del reloj, en los corazones de las personas. Incluso los supermagos con caras frías fueron tocados. Inicialmente, Mo Fan iba a convencer a Zhang Xiao de que cambiara de opinión, pero él fue el que se convenció. Fang Wu, he bebido la santa primavera subterránea. ¿Crees que estaré bien saltando al abismo oscuro? Preguntó Mo Fan, mirando a Fang Wu. No lo sabría, pero de acuerdo con la información que se nos ha transmitido, la fuente sagrada subterránea de tu ciudad de Bo debería ser mucho más efectiva que nuestra agua de Kun. Espera, ¿la bebiste tú solo? Creo que los muertos vivientes en el abismo oscuro no te harán daño. El viejo antepasado te va a cortar en pedazos. Respondió Fang Wu. Mo Fan, ¿tú también vas? Zhou Ming lo miró con gran sorpresa. Vamos a morir de cualquier manera, prefiero morir en el intento. Bueno, ahora tenemos candidatos para saltar al abismo oscuro, pero la pregunta es, ¿cómo vamos a llegar al abismo oscuro? No olvides que el abismo oscuro todavía está a pocos kilómetros de la puerta Anyuan. Los muertos vivientes a través de esa distancia son suficientes para apilarse en pirámides humanas, dijo Mo Fan. La pregunta inmediatamente desconcertó a la multitud. La pregunta era acertada, el abismo oscuro estaba ubicado fuera de las paredes, todo el lugar estaba lleno de muertos vivientes. Ya era imposible alcanzarlo. Zumen resopló en su barba y dijo con rectitud. ¿Crees que vamos a quedarnos aquí y mirar? Te despejaremos el camino. Declaró Du Xiao, dando un paso adelante. Ya tengo una apuesta con Li Yujian. Quien mate menos muertos vivientes será el sirviente de la otra persona en el infierno. Podemos comenzar cuando sea, hagámoslo. El Elder Shizen también era una persona sencilla. Vamos a sobrevivir, pero la apuesta aún cuenta. Respondió Li Yujian. El espíritu en los ojos de Anji se recuperó lentamente cuando vio a las autoridades dispuestas a contribuir. La información había despertado sus espíritus después de un largo silencio. Solo sentía curiosidad por lo que Salan sentiría ahora. Para evitar que Salan interrumpa nuestro plan, los escoltaré personalmente hasta que lleguemos al abismo oscuro. Dijo Anji. Presidente, ¿usted también va? Dijo el misterioso hombre con asombro. Salan está aquí entre nosotros. Creo que con lo cruel que es, seguramente tratará de asesinarlos en medio del caos. Los cuidaré y apuesto a que Salan no tendrá el coraje de enfrentarme. Dijo Anji con voz fría. Parecía una persona diferente que antes. Muy bien, ya que incluso el presidente está dispuesto a luchar junto con nosotros, ¿qué más podríamos decir? Todas las personas que fueron detenidas en este momento saldrán. Dejaremos a unos pocos hombres para vigilar la ciudad, en caso de que los muertos vivientes de la regla de repente decidan atacar. Ordenó el comandante Yao Ting. Zhang Xiao, bien hecho, estamos orgullosos de ti. El instructor militar jefe Fei Jiao le dio una palmada solemne en el hombro a Zhang Xiao. El abismo oscuro cambiará muy pronto. Tendremos que organizar a las personas responsables de despejar el camino. Debemos escoltarlos al abismo oscuro. Gente, ustedes son nuestra única esperanza. Si tienes éxito, serás héroes. Si fallas, tampoco importará mucho. Simplemente nos reuniremos y disfrutaremos de una gran comida en el infierno. Esto es más como eso. Cuanto más deprimidos estemos, más feliz será el Vaticano Negro. No dejaremos que se salgan con la suya, incluso si vamos a morir. Joder, el Vaticano Negro, intenta pelear conmigo en el campanario ahora, los torturaré hasta que me pidan piedad. Presidente, ¿qué tal ese Ujin? ¿Todavía está arrodillado allí? Dijo el misterioso hombre. Ese tipo debe estar listo para morir por Salan si se atrevió a mostrarse.
Átalo al reloj, deja que toda la ciudad vea su rostro, dijo el presidente. Mu se había preparado para morir por Salan. Simplemente se arrodilló en el suelo, como si estuviera adorando a un dios. Estaba completamente loco. No tenía sentido incluso matar a alguien como él. Era mejor atarlo primero. Una vez que lograran resolver la situación, estarían seguros de hacerle pagar. Los magos procedieron a sellar la mente de Mu y lo colgaron en el reloj con cadenas. Sin embargo, Mu estaba listo para sacrificar. Continuó sonriendo locamente y murmurando palabras sobre el festival, apoteosizando, Salan, dios de la muerte, etc. Como un loco. La gente simplemente lo ignoró. Todos compartían el mismo objetivo ahora, y harían todo lo posible para lograrlo. Yao Ting, ¿estas personas son todo lo que puedes arreglar? Preguntó Anji. Estos son los únicos disponibles. Todavía necesitamos gente para proteger la ciudad. De lo contrario, si la barrera de seguridad se derrumba cuando estamos fuera de la ciudad, los muertos vivientes simplemente invadirán el centro de la ciudad. El resultado seguirá siendo el mismo, tiene razón, necesitamos suficientes hombres para defender la ciudad, solo para que el Vaticano Negro no pueda hacer mucho en medio del caos, dijo Lu Shu. No es suficiente, no podremos alcanzar el abismo oscuro con este número, dijo el misterioso hombre. Tengo un plan, pero podría implicar muchos sacrificios, bueno, voluntarios, dijo Shizhen. La expresión de todos cambió cuando escucharon la sugerencia de Shizhen. Algunos incluso sacudieron la cabeza. Sin embargo, Shizhen todavía insistió en que era la única forma, lo dejé claro. Es voluntario. Deberíamos reunir a los voluntarios, e independientemente de cuántos sean, tendremos que proceder con el plan. El tiempo se acaba. Entonces, les diremos la verdad. Los plebeyos son débiles. Dudo que incluso sean voluntarios. No son magos, después de todo. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 650. La resolución de mantenerse vivo. Anji fue el único responsable de proteger a Mo Fan, Zhang Xiao y Fan Gu. Eran la única esperanza para la ciudad. Si los mataran camino al abismo oscuro, toda la ciudad moriría con ellos. Habían llegado a la puerta de Anyuan. La barrera dorada era mucho más tenue que antes, el oro bordeado de marrón. Podían ver claramente oleadas de mal aliento desatados por los innumerables muertos vivientes como mareas furiosas, golpeando la barrera dorada y las paredes interiores. Las paredes nunca dejaron de temblar. La barrera dorada se balanceaba a medida que las olas tras las olas de muertos vivientes chocaban sobre ella. La presencia de los muertos vivientes fue tan abrumadora que la gente ya podía sentir la destrucción a pesar de estar dentro de la barrera. De alguna manera sintieron que simplemente serían aplastados en pedazos por el aliento del ejército de muertos vivientes solos. Mo Fan jadeó cuando vio la horrible vista una vez más. La vista del ejército de muertos vivientes aquí ya era tan aterradora. ¿Realmente tendría las agallas para saltar al abismo oscuro una vez que llegara allí? Extraño, ¿por qué hay civiles entre nosotros? Fan Gu frunció el ceño y señaló hacia donde una gran multitud se acercaba hacia ellos. La multitud estaba compuesta principalmente por hombres. Llegó a la ciudad norte bajo la guía de los magos. El cielo ahora estaba completamente oscuro. Apenas podían ver las expresiones aburridas en los rostros de la multitud. Su ritmo era lento, algunos incluso tenían caras en blanco, como un grupo de delincuentes escoltados a la guillotina. ¿Por qué llamaron a civiles aquí? ¿Están planeando sacarlos de la ciudad también? Dijo Su Xiaoluo con asombro. Ese es el plan, dijo el hombre misterioso. No se van a matar ellos mismos. Los muertos vivientes los matarán a todos con facilidad. Gritó Zhang Xiao de inmediato. Primero saldrán por la puerta pequeña para atraer la atención de los muertos vivientes. Los magos saldrán por la puerta norte y te escoltarán al abismo oscuro, dijo el misterioso hombre. Dios mío, los estás alimentando a los no muertos. ¿Cómo pudiste hacer tal cosa? ¿Qué tan diferente eres del Vaticano Negro? Gritó Su Xiaoluo. Sí, es responsabilidad de los magos protegerlos, y aún así llevarlos a los muertos vivientes de esa manera. El comandante Yao Ting se acercó cuando vieron las furiosas quejas. No les dimos ninguna orden ni los obligamos a hacerlo. Todos se han ofrecido como voluntarios. ¿Voluntario? ¿No sabían que simplemente van a morir? Dijo Zhou Ming. Lo saben mejor que tú. Les hemos contado a todos sobre el abismo oscuro y el hecho de que la ciudad se hundirá en el infierno antes del amanecer.
Los magos sacrificarán sus vidas para esta pelea final, por lo que esperamos que haya voluntarios dispuestos a atraer la atención de los muertos vivientes para que podamos escoltarlos con éxito al abismo oscuro. Sus cuerpos serán destrozados más allá del reconocimiento. Los muertos vivientes se romperán la cabeza y secarán la sangre. Sin embargo, cuando la gente imaginaba que a sus familias e hijos les estaba sucediendo lo mismo, decidieron ofrecerse como carnada. Hay más personas que se ofrecieron como voluntarias de lo que pensaba, dijo el comandante Yao Ting con una cara seria. ¿Por qué no podían sacrificarse los civiles si los magos se veían obligados a poner sus vidas en peligro? Yao Ting estuvo de acuerdo en que el plan era bastante inhumano. El llamado voluntario fue en realidad porque la gente no tenía otra opción, pero el viaje al abismo oscuro seguramente sería un baño de sangre. Muchos magos iban a ser sacrificados, perdón por compararte con el Vaticano Negro. Su Xiaoluo bajó la cabeza y la voz. No tenía que decirte esto, pero espero que entiendas cuántas vidas están en juego solo para despejarte el camino. Ser valiente y valiente no es suficiente, quiero que también tengas la resolución de llevar el destino de los millones de personas en esta ciudad. Sacrificar no es necesariamente el acto más valiente, y la muerte es solo un escape, huyendo de tus responsabilidades. Mantenerse vivo, soportar los sufrimientos, luchar con todo lo que pueda por su objetivo, eso es lo que más nos impresionará y agradeceremos. Proclamó el comandante Yao Ting con firmeza. No sigas mencionando la muerte todo el día, ese es el acto de cobardes. Todos tenían derecho a vivir, pero también podían elegir la muerte. La noche acababa de caer. El amanecer estaba muy lejos. La elección de vivir o morir realmente no decidió cuán grande era una persona. Lo único era tomar la decisión con calma, sabiendo lo que llevaba en la espalda. Había una pequeña puerta ligeramente al este de la puerta norte. Los voluntarios formaron una multitud, alineándose en la pequeña puerta. Aquellos que estaban en la puerta norte pudieron ver que la pequeña puerta que estaba previamente cerrada había sido abierta. Un supermago estaba liderando el camino, cargando fuera de la protección de la barrera dorada. El supermago emitía un brillo púrpura. El poder del rayo destruyó la manada de muertos vivientes fuera de la puerta y creó una brecha. Los magos de batalla en uniformes salieron corriendo de la puerta. Pisaron los cuerpos de los muertos vivientes y continuamente lanzaron hechizos al ejército de muertos vivientes. El brillo que producían los hechizos era apenas visible bajo los oscuros alientos de los no muertos. Pronto, los voluntarios siguieron a los batlemajes saliendo de la barrera de seguridad. Se pararon en la espaciosa tierra que acababan de limpiar los magos. Llevaban trajes y pajaritas elegantes. Algunos eran altos y guapos, otros parecían bastante ordinarios, pero cada uno de ellos era un trozo de carne fresca con un aroma sabroso a los ojos de los no muertos. A medida que la multitud crecía, la presencia de humanos vivos atrajo inmediatamente al ejército de muertos vivientes. Comenzaron a correr hacia la pequeña puerta como mareas ondulantes. Los zombis codiciosos incluso se arrastraron sobre sus camaradas que atacaban el área. No todos serán comidos, ¿verdad? Dijo Su Xiaoluo con una cara pálida. Tenía ganas de darse la vuelta para no poder ver más el derramamiento de sangre, pero se obligó a mirarlo. Había decidido saltar al abismo oscuro, tenía que saber la carga que llevaba. Una vez que crucemos el ejército de muertos vivientes, los batlemajes inmediatamente los escoltarán de regreso a la ciudad a través de la pequeña puerta. Habrá muchas bajas, pero la mayoría de los muertos serán magos. Solo confiamos en los voluntarios para crear una fuerte presencia de humanos vivos, para desviar la atención de los muertos vivientes apilados fuera de las paredes, respondió el misterioso hombre. Mo Fan siempre pensó que era un hombre fuerte y desalmado, pero cuando vio a los plebeyos dispuestos a abrir un camino para ellos utilizándose como cebo, cuando los vio desgarrados y su sangre fresca salpicando la pared, sintió como si su respiración casi se hubiera detenido. La escena de sangre y extremidades volando por todas partes le mostró la resolución de la gente de la ciudad de mantenerse con vida. ¿Cómo podría él decepcionarlos? Después de ajustar sus pensamientos, Mo Fan volvió su atención al viaje por delante. El número de muertos vivientes pareció disminuir un poco. Si fueran lo suficientemente rápidos, podrían asegurar una ventaja de 1 kilómetro. Gente que se dirige al abismo oscuro, prepárense. La voz del presidente Anji resonó sobre la ciudad empapada por la tormenta. Capítulo 651. Matanza tajo de viento. La torre en las paredes estaba llena de magos. Cazadores, estudiantes, magos de batalla, magos imperiales.
Y básicos, intermedios, avanzados y supermagos con elementos de rayo, agua, fuego, viento, luz y tierra, vanguardias, carga. Gritó Angie. Tan pronto como se dio la orden, 4 supermagos batieron sus alas simultáneamente. El brillo de las alas fue tan sobresaliente que incluso cuando se cargaron en el océano de los muertos vivientes, los demás aún podían ver el brillo mágico que provenía de ellos. Se lanzaron hacia adelante en 4 líneas rectas. El océano negro claramente se estaba dividiendo bajo la fuerza destructiva de los 4 supermagos, como 4 alfombras rojas que se colocan sobre el océano negro, extendiéndose a 500 metros de distancia. Era imposible saber cuántos zombies apilados uno encima del otro fueron aniquilados por los 4 supermagos. La mayoría de ellos fueron lanzados a la nada al instante. Después de que los 4 supermagos despejaron el camino como vanguardias, todo el lugar de repente se volvió rojo intenso. Llamas furiosas cayeron del cielo como lluvia. Cada estallido de llamas era del tamaño de un puño al caer del cielo. Las gotas de lluvia se evaporaron instantáneamente en el calor. Las nubes tormentosas se incendiaron. Un número desconocido de magos imperiales de fuego había lanzado el hechizo de fuego avanzado, Skiflame Funeral, al mismo tiempo. Cuando la lluvia de llamas golpeó el suelo, convirtió la tierra ocupada por los muertos vivientes en un mar de fuego, que se extendió salvajemente por los alrededores. «Vamos», dijo Angie, agitando la mano, señalando a los magos imperiales que se movieran a una formación de forma cuadrada con Mage, Zhang Xiaou, Fang y Su Xiaolu en el medio. Cargaron hacia la tierra, con llamas a su alrededor. La formación consistió en magos avanzados. Cada uno de ellos dibujaba una brillante constelación de estrellas. Los patrones estelares entrelazados acumularon energía elemental ilimitada. Los magos del viento fueron los primeros en terminar de canalizar. Ráfagas verdes de viento aparecieron alrededor de la formación de forma cuadrada, transformándose rápidamente en una ola feroz que rodó sobre las llamas y dividió el océano ardiente por la mitad. A medida que los zombis que se quemaron más allá del reconocimiento tropezaron con las palas del viento, fueron cortados en pedazos voladores y dispersados por el lugar. El viento formó una balsa bajo sus pies. La ola rodante arrastró al grupo hacia adelante. Mofan y su tripulación fueron arrastrados casi 500 metros por delante por los magos imperiales. Las paredes internas estaban muy lejos detrás de ellos en un abrir y cerrar de ojos. El número de esqueletos aumentó significativamente a unos 500 metros del centro de la ciudad. Los siniestros huesos blancos parecían poderosas máquinas. Los esqueletos todavía tenían espacio para mover sus extremidades, ya que el lugar no estaba tan lleno como donde habían estado los zombis. Tan pronto como vieron a los magos invadiendo su territorio, inmediatamente levantaron sus armas y atacaron a sus enemigos. El ataque principal de los esqueletos fueron las armas frías que habían creado usando sus huesos. Espadas de huesos relucientes, sables de huesos largos y afilados, puños como martillos que producían fuertes explosiones cuando golpeaban el suelo, y brazos largos tan afilados como lanzas, picas y lanzas. Los esqueletos eran de varios tamaños, pero se podía saber su edad observando el color y el brillo de sus huesos. La mirada de Mofan pasó la pared de magos imperiales delante de él y descubrió que había muchos generales esqueletos entre los esqueletos, para su consternación. Sus huesos eran duros como el acero, con reflejos helados en la superficie. Sus ojos eran los más aterradores, deslumbraban a cualquier cosa viva con odio e intención asesina. Cuando abrieron la boca, parecía que sus mandíbulas inferiores estaban a punto de caerse. Sus dientes sin encías se veían extraordinariamente espeluznantes. Un oficial esqueleto, con sus huesos tan reflectantes como un trozo de acero, lanzó un rugido y ordenó al ejército de esqueletos cargar contra su enemigo. Ya sea aquellos que saltaron al aire, aquellos que estaban atacando directamente hacia ellos, o aquellos que dispararon sus huesos como flechas, simplemente había demasiados, dejándolos sin espacio para esquivar los ataques. Cortina de agua. Cortina de agua. Cortina de agua. Cortina de agua. Los magos de agua avanzados lanzan simultáneamente el hechizo de agua avanzado. El brillo de la constelación de estrellas azul alcanzó una distancia de 1 kilómetro. Cada mago imperial estaba encapsulado por la sagrada luz azul. Cortinas de agua que parecían cascadas delgadas rodeaban la formación. El frente, la espalda, los costados. Las cortinas de agua habían formado una pequeña barrera de seguridad alrededor de la formación cuadrada, sin espacio visible entre las cortinas. Mofan sintió que estaba siendo protegido dentro de un límite acuoso. Las capas de cortinas de agua impidieron que los esqueletos atacaran.
La barrera permaneció intacta incluso cuando se arrojaron armas de hueso contra las cortinas de agua. Incluso los ataques de los esqueletos de nivel guerrero fueron anulados por las cortinas de agua. Mata al oficial esqueleto. Angie ordenó con voz severa. Mo Fan percibió vagamente un misterioso poder del elemento de las sombras que desaparecía de su costado como una flecha y se dirigía directamente hacia el centro de los esqueletos. Fue fácil localizar al oficial esqueleto, debido a su enorme tamaño. Antes de que Mo Fan pudiera mirar más de cerca al supermago que estaba atacando a la velocidad del rayo, escuchó una fuerte explosión desde la dirección del oficial esqueleto. La aparición del oficial esqueleto fue fea y horrible. Sus hombros estaban llenos de calaveras, como bultos en su piel. Cuando las calaveras cayeron de su cuerpo del tamaño de un edificio también explotó. Te enviaré una vez que haya despejado los obstáculos. Una voz fuerte vino desde dentro del ejército de esqueletos. Las aspas del viento verde aparecieron en todas las direcciones de repente, al menos 1000 de ellas, cortando al azar entre los esqueletos. Las explosiones y los destellos de aire sólido mataron instantáneamente a miles de esqueletos. Los huesos se rompieron en pedazos, cayeron al suelo y se apilaron en una gruesa capa de nieve. Cuando Mo Fan pensó que el hechizo había llegado a su fin, las 1000 espadas que parecían estar esparcidas por el lugar de repente se reunieron en la mano de la figura sombría de antes. 1000 hojas de viento. Matanza del viento / El aura de la sombra creció enormemente, sus manos sostenían una espada hecha de las aspas del viento que habían matado a miles de esqueletos hace un momento. La espada cortante barrió hacia adelante, emitiendo una luz loca junto con un flujo de aire feroz. El océano de esqueletos por delante se dividió de repente por la mitad por una línea. Tanto los esqueletos como sus generales esqueletos se rompieron en pedazos y se dispersaron por el suelo. El poder del Slaughtering Wind / dejó a los magos más jóvenes con los ojos muy abiertos y la boca abierta. El hechizo había despejado por completo unos pocos cientos de metros del camino por delante. Capítulo 652. Despejando un camino con fuerza bruta. Bien hecho, Elder Lin Shi. Gritó Angie emocionado. Había pasado un tiempo desde que Angie había participado en una emocionante batalla contra criaturas demoníacas. Básicamente desde que fue ascendido a presidente de la Clock Tower Magic Association. Las interminables criaturas demoníacas en su entorno y los intrépidos camaradas a su lado le recordaron las batallas que una vez había librado contra las criaturas marinas en las costas de la nación. Por la antigua capital. La figura sombría resultó ser una mujer glamorosa. Su cintura estaba atada con una tela de seda azul. Tanto su cabello a la deriva como la seda ilustraban su determinación de matar. Ella debe haber sido una belleza bastante talentosa en los días. La mujer era la anciana de la Unión de Cazadores, Lin Shi. Su estado era más alto que un cazador mayor. Aunque estaba en la lista de autoridades que iban a ser ejecutadas inicialmente, eso no le impidió tener la resolución de despejar un camino por el bien de la ciudad antigua. Ese hechizo fue el verdadero final del elemento viento. El elemento principal de Zhang Xiao también era viento. Era la primera vez que experimentaba la fuerza de un Super Wind Spell. La formación mortal consistía en 1 millar de palas eólicas, y el Slaughtering Wind / casi había cortado el suelo por la mitad. Zhang Xiao siempre pensó que Wind tenía más que ver con utilizar su agilidad para hostigar a sus enemigos, pero después de presenciar el ataque, no pudo evitar tener una nueva comprensión del elemento viento. Un verdadero mago del viento no dejaría nada vivo dentro de varios cientos de metros. Las aspas del viento simplemente cortarían a cada enemigo dentro de su alcance. Zhang Xiao estaba completamente impresionado por esa fuerza. Sus ojos estaban llenos de la anticipación de alcanzar el supernivel. Protección en ambos lados, a toda velocidad. La voz de Angie llegó a los oídos de todos. Escuadrones de magos con diferentes brillos mágicos aparecieron a ambos lados de los magos imperiales. Tal vez no fueron lo suficientemente fuertes como para matar a cientos o miles de muertos vivientes con un solo hechizo, pero cuando sus órbitas estelares y sus patrones estelares se combinaron, la tormenta de hechizos que lanzaron aún podría igualar la fuerza de un super hechizo mientras atacaban las líneas de muertos vivientes de ambos lados. El lugar de delante estaba cubierto de huesos. Los magos imperiales continuaron presionando hacia adelante. El Elder Lin Shi había despejado un largo camino por delante, permitiendo a los magos imperiales avanzar sin problemas. Las cortinas de agua tampoco eran una defensa estática. Siguieron la formación mientras los magos avanzaban.
Las barreras azules fluyeron como cascadas alrededor de Mo Fan, Zhang Xiaou, Fang y Su Xiaolu a medida que avanzaban, empujando a los muertos vivientes que lograron romper la defensa. Zombies, se acerca una gran manada de zombies. La voz de algún comandante resonó en el cielo sobre el ejército de magos. Mo Fan y los demás ya habían recorrido 1 kilómetro. La tierra entre los muros interiores y ellos estaba cubierta de cadáveres, la espectacular escena era completamente impresionante. Obviamente, despejar el camino no fue suficiente. Acababan de terminar de matar los esqueletos, pero un gran grupo de zombies ya se dirigía hacia ellos. Inicialmente se sintieron atraídos por la pequeña puerta donde estaban los voluntarios. O los voluntarios estaban todos muertos, o los comandantes no muertos con mayor inteligencia se habían dado cuenta de que su grupo era en realidad la fuerza principal, y habían enviado a los zombies tras ellos. El ejército de muertos vivientes estaba compuesto principalmente por zombies, por lo que el ejército entrante parecía un océano negro. Cada vez que atacaban, rodeaban a su objetivo y lo aislaban como una isla. El camino que conducía a la ciudad ya estaba bloqueado. El Montan Zombie está enviando a los zombies por aquí. Vienen, prepárense para la batalla. El comandante era un mago psíquico, usando la voz psíquica para asegurarse de que todos pudieran escucharlo. Mirando a lo lejos, a pesar de que la marea negra de zombies todavía estaba a unos cientos de metros de distancia, parecía que estaban a punto de invadirlos. Los magos de la luz apenas habían limpiado la presencia de la muerte que los rodeaba, pero una nueva ola ya se estaba extendiendo en su dirección con los zombies. Veneno, es una tormenta de veneno. Una tormenta venenosa barría a los humanos antes de que llegara el ejército de zombies. La niebla venenosa se convirtió en una tormenta, que rápidamente consumió a los grupos de magos, el centro de la ciudad temblaba por el movimiento de los zombies. La gente detrás de la barrera dorada vio al ejército de magos ser devorado por la tormenta venenosa, negro por todas partes, incluso el brillo mágico que rodeaba a los magos había desaparecido, y mucho menos sus pequeñas figuras. Parecía que una enorme bestia venenosa se había tragado todo el ejército de magos en su estómago. La gente sintió que un escalofrío recorría sus espinas cuando el lugar cayó en silencio. ¿Fueron eliminados, así como así? No puedo ver nada, aparte de los zombies. Por lo tanto, todo se reduce a esto, dejar la barrera solo nos hará matar. Los magos se fueron para vigilar la ciudad, y los civiles que esperaban con esperanza se callaron de repente. No podían hacer ningún ruido a pesar del fuerte impulso de estallar en lágrimas. La pequeña puerta estaba cubierta de cuerpos y sangre fresca, y la batalla hacia el norte había desaparecido dentro de la tormenta venenosa. Toda la ciudad estaba estupefacta. «Hay luz, mira, hay luz», gritó un Batlemaje de pie en las paredes. De hecho hay luz, la tormenta se está debilitando, está desapareciendo, la tormenta venenosa está desapareciendo, gritó otro Batlemaje. Más personas en las paredes pronto vieron la sagrada luz dorada saliendo de la tormenta. Fueron como 10.000 rayos dorados que atravesaron el cuerpo de una enorme bestia venenosa. La tormenta venenosa se disipó lentamente, dividida por la luz, rayos dorados brillaron sobre los magos. Las densas órbitas de estrellas, los patrones de estrellas y las constelaciones de estrellas habían construido la formación mágica más espectacular en el campo de batalla, su brillantez iluminaba todo el lugar con un aura formidable. Están bien. Los magos de la luz lograron limpiar la tormenta venenosa. Se están preparando para un contraataque. La primera voz surgió de las paredes, antes de extenderse más hacia el interior de la ciudad y a través de todas las calles y refugios para refugiados. La mayoría de la gente no estaba en las paredes y, por lo tanto, no podían ver la situación de la batalla entre los humanos y los no muertos. Sin embargo, mientras escuchaban los rugidos de las personas en las paredes, podían sentir sus corazones colgando de sus gargantas. El método tradicional de difundir la información a través de la ciudad mediante gritos hizo que sus corazones latieran rápidamente. Mátalos a todos. El océano de muertos vivientes no era rival para los protectores de la humanidad. A pesar de que el número de muertos vivientes era 10, incluso 100 veces mayor que el de los magos, nunca extinguiría las furiosas llamas dentro de los corazones de los magos después de que su ciudad fuera invadida. Salve magos, salve magos. Salve magos. Salve magos. Los magos se habían convertido en la esperanza del pueblo. Cuando los muertos vivientes los estaban masacrando y pisoteando sus hogares, solo los magos pudieron matar a estos demonios.
Cuando las personas atrapadas en el centro de la ciudad vieron la abrumadora cantidad de cadáveres en el suelo y el ejército de magos moviéndose en la distancia, expresaron completamente su ira hacia la humillación del desastre. Nadie estaba dispuesto a ser pisoteado o rendirse a los muertos vivientes. Incluso cuando estaban en desventaja, incluso después de perder la mitad de su ciudad, los magos seguramente los vengarían. La gente quedó profundamente conmovida por los incansables magos y el camino que habían despejado, y estalló en un alboroto de sangre caliente. ¿A quién le importaba si el camino no podía conducirlos al amanecer? Capítulo 653. Tiembla, el zombi de montaña. Los zombis son demasiados, será difícil atravesarlos, dijo la voz del concejal Zumen desde arriba. Mofan levantó la vista y vio a Zumen y su poderoso par de impresionantes alas ardientes volando por encima. Además de eso, también llevaba la misma armadura de rayo que había usado durante la batalla en Hangzhou. El rayo púrpura que parpadeaba en la superficie metálica lo convirtió en un caballero celestial de rayo y fuego. A medida que los magos imperiales avanzaban a pie, un fantasma volador caería del cielo al suelo casi cada segundo, y eso fue lo que hizo Zumen. No convocó su equipo de lanza esta vez. De lo contrario, la lanza relámpago mejoraría aún más su imagen como un caballero volador de fuego relámpago. No te preocupes, lo tengo. Ojo verde, vámonos. Dijo una voz familiar, que resultó ser el cazador mayor Du Xiao. Hubo un gran rugido, la gente en el suelo tembloroso rápidamente se hizo a un lado. Mofan se volvió a su lado y vio una gigantesca bestia azul que pasaba junto a él. Las runas en su piel eran asombrosas. Sus músculos eran tan grandes como rocas, su cuerpo entero mostraba una abrumadora sensación de explosividad. Al levantar la vista de nuevo, Mofan vio a un hombre parado sobre la cabeza de la bestia. Su cabello se movía con el viento y sus ojos negros parpadeaban fríamente. La abrumadora cantidad de zombis no era suficiente para destruir la determinación del hombre. La bestia se lanzó hacia adelante, aplastó a los zombis más pequeños y se estrelló contra un cadáver general con sus cuernos gigantes. El cuervo general, que era tan fuerte como un buey, fue perforado por los cuernos, antes de ser enviado volando a la distancia con salpicaduras de sangre en el aire. Detrás de Du Xiao y su bestia Grinelle, un grupo de bestias invocadas apareció de la nada. Los que tenían alrededor de 4 metros de altura eran lobos salvajes con runas de sangre, un escarabajo de batalla de armadura blanca, un diablo de foca de roca y una bestia escamada de cola de escorpión. En cuanto a aquellos de más de 5 metros, o incluso de 10 metros de altura, eran el general demonio de Banyan, el espíritu de nieve Tirant, el pájaro de sangre Rampaje, el ojo verde de Du Xiao era el comandante de las bestias invocadas en el suelo. Las bestias cargan hacia adelante y pueden matar instantáneamente a la mayoría de los zombies con un solo mordisco o golpe de garra. En comparación, el ojo verde era mucho más feroz. El impacto producido por un solo pisotón convertiría a más de 100 zombies en carne picada. Un solo golpe de su garra golpearía a los zombies en las grietas frescas en el suelo. Los zombies eran venenosos y no temían morir. Los magos tendrían dificultades para utilizar su magia después de haber sido rodeados. Incluso cuando disparaban sus hechizos continuamente para destruir a los zombies, aquellos que lograban escapar de la red aún arrastraban las partes restantes de su cuerpo hacia los magos. Las bestias invocadas fueron la solución perfecta para destrozar las paredes de zombies. Los torpes zombies no eran rival para las feroces bestias invocadas cuando se trataba de un combate cuerpo a cuerpo. Las gruesas paredes de zombies pronto fueron abiertas por las bestias invocadas. Mientras tanto, la potencia de fuego del rampaje Bloodbeard en el aire estaba a la par con el ojo verde de Du Xiao. Mofan no podía ver quién montaba el pájaro, ya que seguía volando justo por encima del ejército, pero cada ataque que ejecutaba también mataría a más de 100 zombies. El rampaje Bloodbeard no era del tipo que atacaba desde el alcance. Era un depredador salvaje. Durante su vuelo, de repente brillaría carmesí y se deslizaría justo encima de los zombies. Siguieron destellos de luz, y las barras de color sangre aparecerían al azar en todo el lugar, cada una de más de 10 metros de largo. El sonido de los zombies siendo destrozados fue audible, y una vez que llegó a su fin, las extremidades, las cabezas y los cuerpos se dispersaron repentinamente por el área. Nuestro camino detrás está cortado, dijo el comandante del elemento psíquico. Algunos de los magos se dieron la vuelta de inmediato y vieron a los zombies amontonándose en el campo de batalla ahora cubiertos de huesos blancos. Había 1,5 kilómetros del centro de la ciudad, pero ahora medio kilómetro estaba cubierto de zombies.
La cantidad de zombies era realmente difícil de manejar. Entonces simplemente cargaremos hacia adelante. Adelante, seguiremos al cazador mayor Du Xiao. La resolución de romper los calderos y hundir los barcos convirtió al ejército en un verdadero hacha de batalla, atravesando las paredes de zombies con fuerza bruta. Los huecos en las paredes de los zombies se llenaron con los magos que se mantenían unidos entre sí. Las bestias invocadas estaban en el frente, seguidas por los magos imperiales. Los batlemages estaban a un lado, mientras que los otros estaban protegiendo la retaguardia. Finalmente, el ojo verde de Du Xiao fue el primero en reagruparse con los supermagos que fueron designados como vanguardias. Los 4 supermagos eran audaces y poderosos, habían logrado despejar el camino de cardos y espinas para la tropa detrás de ellos. ¿Dónde está Wang Kai? Du Xiao vio a los supermagos, pero solo había 3 de ellos. Se adelantó para atraer a algunos oficiales de corpse, pero es probable que estuviera rodeado de muertos vivientes. Debería estar en esa dirección, pero su situación es sombría, dijo el comandante Yao Ting. ¿Deberíamos echarle una mano? Se nos acaba el tiempo, adelante. Dijo Anji. Pero, Du Xiao dudaba un poco. Era demasiado irracional renunciar a un supermago incluso desde el punto de vista de su ejército. Ya viene, dijo Anji con severidad. Du Xiao quedó atónito por un momento. Levantó la cabeza e inmediatamente vio una montaña negra en medio del ejército de muertos vivientes. Los zombies se movían entre sus tobillos. Du Xiao se perdió en sus pensamientos después de presenciar la impactante escena. No es de extrañar que Anji dijera que se les estaba acabando el tiempo, el montón zombie se estaba abriendo camino hacia ellos. El verdadero dominador entre los no muertos, incluso los supermagos temblarían después de echar un vistazo a la criatura. Así que esa es la criatura de la misma época que la serpiente tótem negra. Mo Fan levantó la vista, pero solo podía ver las piernas del zombi de montaña, como pilares asomando en el cielo. La criatura podría destruir fácilmente una calle entera con un solo pisotón. Incluso podría golpear un rascacielos al suelo. Cuando la criatura alcanzara, la formación de su ejército simplemente sería destruida, lo que provocaría muchas bajas entre los magos. Tendrían que utilizar la eficiencia de la formación para avanzar unos cientos de metros más mientras aún podrían usarla. Estaban a solo 2 kilómetros del abismo oscuro, con un fuerte pisotón, se dejó una huella profunda en el suelo. Los zombies que no escaparon a tiempo fueron arrojados al suelo. Los movimientos del montón zombie parecían lentos, pero en realidad estaba alcanzando a los magos. Otro pisotón ocurrió. El impacto se extendió hasta donde estaban los magos, ya que el suelo comenzó a abrirse. Dios mío, ¿es eso realmente algo contra lo que los humanos tienen una oportunidad? De montón zombie, ya viene. Somos más pequeños que las cucarachas en sus ojos, todavía tenían que encontrarse con las supercriaturas que fácilmente podrían aplastar su determinación. Los magos comenzaron a perder la cabeza cuando vieron el zombi de montaña. La presión que les estaba infligiendo simplemente había convertido su fe y esperanza en nada. Capítulo 654. Brújula espacial, eje de la muerte. Basta. Gritó Anji. Si Montón Zombie alcanzara a los magos, las consecuencias serían insoportables. Anji fue el principal responsable de la seguridad de Mo Fan y su tripulación. No permitiría que el Vaticano Negro les hiciera daño en medio del caos. Él creía que el Vaticano Negro arriesgaría sus vidas para matar a las personas que pudieron ingresar al abismo oscuro después de conocer su plan. Anji no pudo echar una mano. Tenía que proteger a los 4 descendientes del antiguo rey. Sería el final si murieran. Afortunadamente, tenían bastantes supermagos en la antigua capital. El número de magos avanzados también fue suficiente para formar un gran escuadrón. Habían traído a más de la mitad de los magos de la clase alta. De lo contrario, sería imposible despejar un camino a través del ejército de muertos vivientes. Zumen, Lin Shi, Shifen, Yao Ting, Lu Shu, Li Jia, Li Yujian, llévate 2 escuadrones de magos imperiales y un escuadrón de maestros cazadores y detén el zombi de montaña a toda costa. No podemos dejar que llegue al camino al que nos dirigimos. Lucha hasta la muerte. Como el comandante más alto, Anji inmediatamente tomó una decisión. Había decidido enviar 7 supermagos, 2 escuadrones de magos imperiales y un escuadrón de maestros cazadores, cada uno compuesto por una treintena de personas y otros 20 magos avanzados. Era básicamente una tropa de más de 100 magos. Una tropa de más de 100 magos que eran todos de nivel avanzado o superior.
Definitivamente fue una fuerza fuerte en cualquier batalla, pero se formó solo para detener a una sola criatura. Pronto, muchas de las figuras en el suelo y en el cielo se separaron de la formación y se dirigieron al Montan Zombie. Los colores de la magia elemental fueron los más comunes entre los magos. Cada mago avanzado tenía 3 elementos, por lo que era evidente que múltiples magos tendrían los mismos elementos. Sin embargo, diferentes magos tenían diferentes niveles de control sobre los elementos. Incluso el elemento más común, el fuego, estaba representado en diferentes colores, y mucho menos en la producción de daño de sus hechizos. El funeral de la llama del cielo fue el más espléndido entre los hechizos. La lluvia de fuego que caía del cielo al instante incendiaría una gran cantidad de zombies, eliminando los obstáculos alrededor del Montan Zombie. Aunque la tropa estaba compuesta principalmente por magos avanzados, no significaba que solo lanzarían hechizos avanzados. El proceso de construcción de constelaciones estelares fue bastante complicado. Los hechizos intermedios todavía eran comúnmente utilizados por los magos. El cielo estaba lleno de ráfagas de llamas que volaban como meteoritos. Mientras tanto, un Fiery Fist explotó en el suelo, despejando la oscuridad y haciendo estallar las extremidades y los cuerpos de los no muertos. El Montan Zombie también era dominante. No trajo consigo a un solo oficial de Corpse, a pesar de que todos los oficiales de Corpse estaban bajo su mando. Había venido solo, sin prestar atención a los destructivos hechizos avanzados que explotaban aleatoriamente su cuerpo del tamaño de una montaña. Los hechizos parecían pequeños fuegos artificiales tratando de arañarlo, lo que le proporcionó algo de alivio de la picazón que tenía. Los hechizos avanzados ya eran bastante poderosos, pero el cuerpo del Montan Zombie era demasiado resistente. Los rasguños y las marcas que quedaron en su cuerpo no eran más que arañazos en las uñas, ataúd helado. Cuando algún mago avanzado terminó de canalizar el hechizo, un ataúd de hielo descendió lentamente del cielo, con escarcha y cristales de hielo bailando en los alrededores. La combinación del poderoso hechizo de hielo y una semilla de hielo de grado de alma podría congelar fácilmente una criatura de nivel de comandante dentro del ataúd. Sin embargo, el zombi de la montaña miró al hechizo con frialdad y levantó la mano de repente. Simplemente agarró el enorme ataúd y Zebound y lo hizo pedazos. El enorme ataúd helado no era más que un pequeño cono de hielo en sus ojos. Se rompió por completo y cayó entre los huecos de los dedos del Montan Zombie. Después de dejar que los magos lo atacaran a voluntad, el zombi de montaña de repente sostuvo sus brazos juntos y los agitó en el espacio que tenía delante. El espacio comenzó a agrietarse como una telaraña antes de romperse en pedazos. Una brecha negra se extendió rápidamente. El mago de hielo con la semilla de hielo de grado alma obviamente se había convertido en el objetivo principal del zombi de montaña. A medida que las grietas se extendían por su figura, el talentoso Ice Magician se hizo pedazos de inmediato, las grietas se extendieron más lejos. Los magos del viento en el aire huyeron inmediatamente por sus vidas. No tenían idea de cómo resistir las grietas espaciales. Simplemente serían destrozados una vez que fueran atrapados en ellos. El Montan Zombie había aturdido a los magos con un solo ataque, matando y destrozando a las élites entre ellos con facilidad. No se asuste, el espacio producirá ondas antes de que aparezcan las grietas. Usa las ondas para esquivar las grietas. No pierdas tu terreno. Gritó el comandante Yao Tin. Como supermago con el elemento espacial, su comprensión de los principios relacionados con el elemento espacial fue mejor que la mayoría de las personas. Las personas que fueron designadas para tratar con el zombi de montaña también eran élites conocedoras. Inmediatamente se calmaron y observaron las ondas cuando escucharon el recordatorio de Yao Tin. Como Yao Tin mencionó, las grietas espaciales impredecibles produjeron ondas antes de que aparecieran. Era difícil resistirlos con hechizos defensivos, pero mientras pudieran decir dónde aparecerían las grietas, aún podrían esquivar el ataque con hechizos de movimiento, evitando que se rompieran en pedazos. Oye tú, has vivido lo suficiente. Gritó el comandante Yao Tin con frialdad. El brillo de sus estrellas apareció de inmediato, rodeándolo mientras los patrones de estrellas se unían. Las constelaciones estelares se construyeron en solo unos pocos pensamientos. Un momento después, se construyó un Star Palace con misteriosa energía. Su brillo era bastante diferente. Era una plata oscura, con una vaga e indescifrable luz del cielo, hermosa como una galaxia. El Palacio de las Estrellas solo apareció por un breve momento. De repente, la figura del comandante Yao Tin comenzó a girar, y desapareció en el segundo siguiente.
Un hombre con abrigo azul apareció sin una señal entre los ojos del Mountain Zombie. El hombre abrió su abrigo y miró a los ojos de Mountain Zombie. El zombi de montaña no entendía por qué el humano se atrevió a aparecer justo delante de él. Sus ojos terroríficos de repente emitieron un brillo negro, antes de disparar dos rayos de luz al hombre del abrigo azul. La figura del hombre se retorció de nuevo. Instantáneamente se desvaneció en el aire antes de que los rayos de luz pudieran alcanzarlo. Fue tan rápido que su imagen residual quedó como un fantasma. El zombi de la montaña estaba enfurecido. Sus sentidos también eran completamente terroríficos. Inmediatamente levantó su palma y la giró hacia su hombro. El hombre del abrigo azul ya flotaba detrás de la criatura. Todo sucedió en un instante. Fue tan rápido que ahora había dos comandantes Yao Tings. El comandante Yao Ting era tan impresionante como el zombi de montaña. No se quedó más de un segundo detrás de la criatura. Su figura se volvió ilusoria una vez más. El golpe del Mountain Zombie partió las nubes por la mitad, pero ni siquiera tocó la ropa de Yao Ting. Él apareció una vez más. Yao Ting continuó apareciendo y desapareciendo en diferentes lugares flotando, apareciendo en un parpadeo o apareciendo de forma vaga. Sin embargo, todo ocurrió en unos pocos segundos. Finalmente, Yao Ting apareció en el aire justo enfrente de Mountain Zombie. Extendió los brazos, sus pupilas reflejaron el cielo apagado mientras sus manos levantaban una fuerza invisible hacia el cielo, brújula espacial, eje de la muerte. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 655. Al abismo oscuro. El comandante Yao Ting levantó la vista y miró al zombi de montaña. Cuando pronunció las palabras, una luz plateada estalló repentinamente en los lugares en los que había aparecido antes. La luz plateada se fusionó en una brújula plateada que colgaba en el aire, que se extendía desde la frente del Mountain Zombie hasta su pecho. El comandante Yao Ting realizó una última teletransportación, pero esta vez, la gente vio claramente un rastro negro corriendo por el centro de la brújula. El eje negro era paralelo al suelo. Antes de que la imagen posterior del comandante Yao Ting enfrente del eje desapareciera por completo, el verdadero Yao Ting ya se había movido a través de la brújula y el zombi de montaña. Al final apareció un impactante eje de la muerte, y en la espalda del Mountain Zombie también. El sonido de una cuerda rompiéndose hizo eco en el aire. El eje de la muerte había congelado el Mountain Zombie por completo durante unos segundos, antes de que la sangre saliera por ambos lados de su cuello. Pasó de ser una pequeña cuerda a un estallido de primavera. La sangre se derramó como una corriente del cielo, muriendo, todo el conjunto es rojo. El Mountain Zombie lanzó un rugido furioso, pero el eje de la muerte había perforado la sección entre su garganta y su pecho. El rugido simplemente aumentó la cantidad de sangre rociando por el aire, una vista espectacular. El zombi de la montaña había quedado ileso incluso después de haber sido golpeado por innumerables hechizos avanzados. Como resultado, los magos desanimados inmediatamente recuperaron su moral cuando vieron que el ataque del comandante Yao Ting finalmente infligía daño a la enorme criatura. El zombi de montaña no era invencible. Los expertos entre los humanos todavía tenían la oportunidad de matarlo. Como se esperaba del superhechizo del elemento espacial. El resto de los supermagos comenzaron a dibujar palacios estelares cuando vieron a Yao Ting ocupando el centro de atención. Solo los superhechizos pudieron infligir daño real en el zombi de montaña. Sin embargo, si pudieran romper su piel dura de acero, o dejar una herida clara en el cuerpo del zombi de montaña, también podrían enfocar sus hechizos avanzados en el lugar vulnerable para infligir daño a la criatura de manera efectiva. Sin embargo, los intentos de romper su sólida defensa o dejar una herida solo pueden ser realizados por supermagos. The Space Compass. Axis of Death había sellado el Mountain Zombie en su lugar durante unos segundos, dando a los supermagos la oportunidad de construir sus palacios estelares, uno tras otro, se construyeron los palacios estelares. Su brillo solo casi despejó las nubes opacas en el cielo. Iré primero. Sonó la voz profunda de Zumen. Su armadura de relámpago estaba rodeada de misteriosos talismanes de relámpagos y runas danzantes. Los talismanes relámpagos aparecieron en la palma de Zumen de manera ordenada, antes de transformarse en una lanza larga. Los talismanes y las runas que había convocado se acumularon en la punta de la lanza, formación de castigo con rayos. Prohibición de las 9 disciplinas. Zumen apretó su agarre sobre la lanza del rayo. Innumerables cadenas de relámpagos gris ceniza estallaron desde ambos lados de una manera exagerada, dispersándose por el aire.
Desde lejos, parecía que un hombre rodeado por un rayo estaba agarrando un rayo en su mano por un arma. Zumen lanzó la lanza del rayo al aire. La gente apenas podía ver su ruta de vuelo. De repente se detuvo cuando llegó a su punto más alto y se dividió en 9 lanzas, mientras crecía en el proceso. Las 9 lanzas de relámpagos colgaban en el aire que rodeaba al zombi de montaña, formando una formación con rayos salvajes que parpadeaban dentro. La formación del rayo fue magnífica, comparable a la punta de una montaña. El zombi de montaña estaba a punto de dar un paso adelante y pisotear furiosamente a los humanos que lo estaban haciendo sangrar. Sin embargo, simplemente no tenía oportunidad de moverse, ya que las runas de rayos alrededor de las lanzas de repente emitieron un brillo cegador, invocando innumerables rayos para aterrizar en él. Solo el hechizo Super Lightning fue capaz de atrapar a una criatura tan enorme. Una vez que la formación contenía con éxito a la criatura, los otros supermagos la seguirían e infligirían un daño grave. La gente sentía que Montan Zombie estaba justo enfrente de ellos, a pesar de que todavía estaba a unos 2 kilómetros de distancia. Incluso las ondas de energía de los superhechizos sorprendieron a los magos. Los magos vieron a los 7 supermagos ejecutando sus últimos y atacando al zombi de montaña desde diferentes direcciones. Ignorando el suelo que temblaba por los impactos, Mofan estaba tan atrapado en la lucha que olvidó por completo el peligro que lo rodeaba. Ahora es nuestra oportunidad, hacia el abismo oscuro, ordenó Anji. Los magos imperiales construyeron las huellas del viento una vez más. Había tantos de ellos que simplemente construyó una balsa de viento que los llevó hacia adelante rápidamente. La enorme bestia verde era tan llamativa como de costumbre delante de ellos. Sin embargo, Tu Xiao ya no estaba parado encima de la bestia, no había señales de él, pero podían ver a un montón de zombis cayendo al suelo. El Montan Zombie era la mayor amenaza para el ejército, sin embargo, los 7 supermagos y la tropa de magos avanzados habían logrado detenerlo por ahora. Su objetivo principal no era matar al zombi de montaña, ni luchar contra los innumerables muertos vivientes. Ya se estaban acercando al abismo oscuro. Presidente, una gran cantidad de generales y oficiales de cadáveres han aparecido unos 600 metros más adelante. No lo lograremos. El mago imperial Zuo Feng llegó con la información en medio del caos. De pie junto a Zuo Feng estaba Yao Nan con su abrigo habitual. Simplemente había demasiadas personas participando en la operación. Mofan solo había visto a Yao Nan en este momento. Ambos eran figuras bien conocidas entre los magos avanzados. Estaban despejando el camino junto con Du Xiao y otros 3 supermagos. Estamos casi en el abismo oscuro, no podemos parar aquí, dijo Anji. Pero estamos teniendo problemas. Zuo Feng estaba a punto de describir lo difícil que era la situación cuando vio que la mirada de Anji se agudizaba. Zuo Feng se calló de inmediato al entender la intención de su superior. De hecho, de alguna manera lo estaba esperando. Continúa hacia adelante, dijo Anji a los magos imperiales a su alrededor. Anji había estado controlando la formación de los magos imperiales. Cuando estos magos avanzados que había fomentado con sumo cuidado estaban en la formación cuadrada, su fuerza combinada incluso superó la de un supermago. Como núcleo del ejército, la formación no solo era responsable de proteger a las personas dentro de él, sino que también tenía que brindar ayuda a sus camaradas en los alrededores con hechizos. Anji sabía que los magos imperiales se acercaban a su límite. Ya estaba construyendo su constelación estelar mientras comandaba la balsa de viento. Era una constelación verde de estrellas. Mofan ni siquiera detectó la presencia de magia hasta que Anji terminó de canalizar el hechizo avanzado en el siguiente segundo. El brillo no era tan impresionante como el brillo de los superhechizos, sin embargo, Anji simplemente había movido el brillo entre sus dedos hacia adelante de una manera indiferente. Mofan vio la semilla convocada desde la constelación de estrellas flotando en la distancia antes de aterrizar entre el ejército de muertos vivientes por delante. Alrededor de 2 segundos después, Mofan miró de repente la enorme flor negra que había aparecido en el campo de batalla. La flor era tan grande como una pequeña colina, sus pétalos formaban una boca ensangrentada. La flor era hermosa a medida que florecía, pero cuando se desplegaron los pétalos, inmediatamente se convirtió en un monstruo desgarrando a los zombis. Capítulo 656. Vórtice de viento frío. La flor había comido al menos 300 muertos vivientes. Había atrapado completamente a los muertos vivientes entre sus pétalos, que se retorcían continuamente mientras los digería.
La posición de la flor gigante era exactamente el lugar que estaba lleno de zombies que Zuro Feng acababa de mencionar. Es probable que haya una gran cantidad de muertos vivientes de nivel guerrero entre los 300 que fueron comidos. Una tras otra, las constelaciones estelares fueron dibujadas. Anji no usó superhechizos, su velocidad en la construcción de constelaciones de estrellas fue simplemente demasiado rápida. Las misteriosas y brillantes semillas verdes continuaron apareciendo entre sus dedos, y las arrojó a la pared de zombies que tenía delante. No mucho después, otra flor gigante floreció entre las pilas de zombies. Cada vez que brotaba una flor, se comía al menos unos cientos de zombies de inmediato. Algunos incluso comieron más de 300 zombies con un solo bocado. Las flores mantenían a los zombies dentro de los pétalos sin importar su número. Adelante. Otra flor gigante floreció cuando Anji movió su dedo. Mofan y los demás ya estaban en un área llena de flores gigantes. Solo se dio cuenta de lo grandes que eran las flores cuando se paró cerca de ellas. Su tamaño era comparable a los de Fleshmount Corpse. Era probable que la flor pudiera incluso comerse a un oficial de cadáver de montículo de carne entero. Una vez que las flores comieran algo, permanecerían bien cerradas. La flor simplemente se marchitaría antes de que los pétalos se abrieran nuevamente. Mientras tanto, todo lo que habían comido se convertiría en una pila de cadáveres sin vida, muertos como la flor marchita. Era la primera vez que Mofan veía el hechizo avanzado del elemento vegetal. Incluso la pared más gruesa de zombies no tenía ninguna posibilidad cuando Anji simplemente podía producir las flores con solo mover los dedos. Su cadencia de fuego era la misma que Mofan arrojando sus hechizos básicos. El océano de zombies claramente se estaba volviendo menos denso que antes. Cuando se despejó el camino, los magos imperiales en la formación cuadrada inmediatamente avanzaron. Un viento helado tan aterrador como las afiladas garras de algunos demonios barrieron a los magos. El viento se volvió más helado a medida que avanzaban. Se sentía como si sus almas fueran destrozadas por el viento espantoso. Los aullidos del viento sonaron como gritos diabólicos. Podían decir que estaban muy cerca del abismo oscuro. Incluso los muertos vivientes estaban demasiado asustados para acercarse más al área. En realidad, hubo menos muertos vivientes después de que rompieron el muro de zombies. La balsa de viento se desplazó hacia adelante. Finalmente pudieron ver el horrible abismo oscuro, un gran abismo que de repente se hundió en el suelo. Era la fuente del viento fantasmal, que era lo suficientemente helado como para destrozar almas humanas. No podemos ir más allá. El vórtice nos va a arrastrar a todos, informó Zuo Feng. Cuanto más cerca estaban del abismo oscuro, más fuerte los empujaba el viento. Su distancia actual era el límite de los magos avanzados. Si fueran más lejos, necesitarían una fuerza mayor para superar la fuerza de atracción del vórtice. Anji miró a los magos imperiales a su alrededor y descubrió que la balsa de viento ya se había desviado de su curso. Estaba claro que ya no podían mantener la formación. Todos deberían retirarse primero, los escoltaré un poco más, dijo Anji a Zuo Feng. Zuo Feng asintió e inmediatamente dio la orden, pidiendo a los magos avanzados dispersos que se retiraran del lugar. Tan pronto como se dio la orden, más de la mitad de las personas abandonaron la tropa. Solo quedaban unos pocos supermagos y los magos imperiales que mantenían la formación cuadrada. A medida que avanzaban otros 400 metros hacia adelante, la fuerza del viento superó por completo sus expectativas. No solo el viento azotaba sus almas, sino que también los atraía con fuerza. No es de extrañar que no haya signos de muertos vivientes, la mayoría de ellos ya fueron arrastrados al oscuro abismo por el vórtice. Esto es lo más lejos que puedo escoltarte, mierda, no puedo retroceder. Te echaré una mano. El ojo verde de Du Xiao también tenía problemas para moverse como lo deseaba. Rápidamente agarró al supermago que estaba siendo arrastrado hacia el abismo oscuro. Du Xiao también estaba en apuros. Inmediatamente retrocedió después de asegurar al hombre. Todos ustedes deberían irse también. Anji dijo al resto de los supermagos. Presidente, ¿y usted? Me quedaré un poco más. Anji ya se había puesto su armadura. Las escamas oscuras y doradas estaban completamente envueltas alrededor de su figura. Parecía notablemente poderoso ahora, en lugar de su anterior apariencia canosa. Anji miró al grupo de 4, que estaban perfectamente bien y sonrió aliviado. El viento no te está haciendo nada. Parece que la entrada al infierno da la bienvenida a los descendientes del antiguo rey. Espero que estés a salvo después de saltar al abismo.
Zhang Xiaou, Fang Wu y Su Xiaoluo intercambiaron miradas entre ellos. El viento con el que incluso los supermagos tuvieron problemas para lidiar no tuvo ningún efecto sobre ellos. Fang Wu y Su Xiaoluo estaban bien porque habían venido de las aldeas. Zhang Xiaou había estado una vez al borde del abismo oscuro. Si el viento no lo empujó hacia el abismo oscuro antes, seguramente también estaría bien esta vez. Mientras tanto, Mo Fan podía sentir la amenaza que el viento le representaba. Los otros simplemente sintieron que una brisa los barría, pero Mo Fan realmente podía sentir el viento diabólico deslizándole las garras. Si fue atacado por el viento cuando los demás estaban perfectamente bien, era obvio que no era descendiente de la aldea, ni era sangre pura de Bo City. Cuando Mo Fan estaba decidiendo retirarse del lugar, de repente sintió una capa de luz vaga que salía del colgante Little Loch y lo envolvía. Parecía que él era el único que podía ver la luz. Parecía un río Nether encogido que fluía a su alrededor de la misma manera que la barrera de agua de hechizos básicos. La energía anuló la fuerza del viento helado, garantizando su seguridad. De cualquier manera, todo fue gracias a Little Loch, que había logrado usar el río Nether que había sido refinado del Underground Early Spring para protegerlo, el descendiente no auténtico. De lo contrario, el viento ya lo habría hecho pedazos. Esto es lo más lejos que puedo ir. Angie era el único que quedaba en el área. Solo estaba dispuesto a irse después de asegurarse de que Salan ya no pudiera hacerles daño. El destino de esta ciudad medio arruinada está en tus manos. Angie no dijo nada más. Todos sabían la situación en la que se encontraba la ciudad. No se necesitaban más palabras para aclarar. El grupo asintió fuertemente. Angie miró a Mo Fan por última vez y dijo con la mayor sinceridad: Mo Fan, he escuchado muchas historias sobre ti, solo espero que puedas traernos más milagros, eso es todo lo que te pido. Bueno, ¿cómo debería decirlo? Todo depende del destino. Respondió Mo Fan de una manera impotente pero poco convencional. Capítulo 657. Saltando al abismo oscuro. La respuesta de Mo Fan dejó a Angie sin palabras. ¿No debería estar jurando un voto para traer las buenas noticias? Sin embargo, Angie simplemente lo dejó ir después de un segundo pensamiento. Nadie sabía exactamente qué tipo de peligro les estaría esperando dentro del abismo oscuro. Incluso no estaban seguros de si un supermago como Luan todavía estaba vivo por dentro. Era imposible saber si lograrían incluso encontrar al rey antiguo. Angie se dio la vuelta y se fue. Su magnífica armadura dorada oscura no podía ocultar lo cansado que estaba de preocuparse por la seguridad de la ciudad. Mo Fan no pudo decir si su respuesta lo había lastimado. De todos modos, el abismo oscuro estaba justo frente a él. El camino por delante estaba lleno de incógnitas. Desde afuera, era simplemente un camino que conducía a la muerte. Además, él era un falso descendiente del rey antiguo. Habría sido hecho pedazos si no fuera por la santa primavera subterránea. Vamos, no tenemos mucho tiempo, dijo Fang Wu. Mo Fan asintió con la cabeza. Estaba a punto de responder cuando vislumbró una figura delgada en el viento. La figura parecía estar atrapada dentro del viento frío, balanceándose como un tallo de hierba que se iba a partir por la mitad en cualquier segundo. Mo Fan echó un vistazo más de cerca y quedó estupefacto. Es Liu Ru. Parece que ya no podía aguantar más el viento. Ese idiota. Maldijo Mo Fan. Su voz seguía flotando en el viento cuando ya se dirigía hacia la dirección de la niña en forma de una sombra rápida. Afortunadamente, Liu Ru no estaba muy lejos. De lo contrario, el viento la habría arrastrado al abismo oscuro. Simplemente no había forma de que Mo Fan pudiera salvarla del vórtice una vez que la arrastraran, independientemente de lo capaz que fuera. Mo Fan agarró a Liu Ru. Claramente sintió una fuerza fuerte que empujaba a Liu Ru hacia el abismo oscuro. Mo Fan se deslizaba por el suelo con ella debido a la fuerza. Fang Wu, Su Xiaoluo, Zhang Xiaou inmediatamente se adelantaron y echaron una mano. Los cuatro agarraron a Liu Ru simultáneamente, pero también ellos fueron arrastrados hacia el abismo oscuro. Little Loch, un poco de luz por favor. Mo Fan simplemente abrazó a Liu Ru con más fuerza para que la energía del Underground Early Spring también pudiera encapsular su figura. Afortunadamente, Liu Ru era bastante flaco. El brillo emitido por Little Loch estaba destinado a proteger a una sola persona. Apenas rodeó a Liu Ru y también la colocó bajo su protección. La fuerza absorbente finalmente desapareció. El grupo de cuatro dejó escapar un suspiro de alivio. Señorita, ¿estás tratando de que te maten? Mo Fan miró a la mujer. Yo, solo iba a despedirte, no esperaba que me arrastrara el viento. Liu Ru se sonrojó.
Además de la razón por la que estaba diciendo una mentira, también fue porque Mofan la estaba abrazando con demasiada fuerza, apenas podía respirar. Es una suerte que yo tampoco sea descendiente del rey antiguo. También estoy confiando en la santa primavera subterránea. De lo contrario, el viento te habría destrozado. Presidente, ¿podría? Mierda, ¿a dónde fue? Mofan estaba a punto de pedirle a Angie que trajera a Liu Ru cuando se dio cuenta de que el hombre ya se había ido. Es imposible enviarla de regreso ahora. Bajemos juntos, si su Oli Spring subterráneo puede protegerla del viento, creo que no tendrá ningún problema para saltar al Dark Abyss, dijo Fangu. Vámonos, dijo Su Xiaolu. Mofan no tuvo otra opción, aunque estaba bastante conmovido por la intención de Liu Ru. Sin embargo, su primera prioridad ahora era sobrevivir a esta situación desordenada antes de que tuviera tiempo de pensar en otras cosas. A medida que se aventuraban más profundo, el viento helado ahora era un enorme tornado, envolviendo el lugar en el caos. No había signos de muertos vivientes cerca, como si hubieran entrado en un mundo diferente. El abismo oscuro volvería a cambiar antes del amanecer, por lo que tenían menos de una noche para resolver el peligro. No se atrevieron a perder más tiempo. Inicialmente pensaron que no parpadearían 2 veces, ya que llevaban una gran carga sobre sus hombros. Sin embargo, cuando llegaron al borde del abismo oscuro y lo miraron hacia abajo, sintieron que sus corazones estaban a punto de saltar de sus cuerpos. Se sentían extremadamente desagradables, como si sus órganos estuvieran retorcidos, sus cuerpos enteros temblando. Cualquier persona con tripofobia probablemente se desmayará cuando vea la escena en el abismo. Fue absolutamente perfecto describirla como el horno del infierno. Los demonios y monstruos más espantosos estaban apilados en pilas, como un vertedero. Millones de gritos, gemidos y chillidos mezclados. El sonido penetró sus almas, sus cuerpos estaban llenos de dolor. Su Xiaoluo y Fangu eran de las aldeas, pero incluso tenían caras extremadamente pálidas a pesar de estar acostumbrados a ver muertos vivientes todos los días. Si la tumba imperial de sus antepasados se encontraba realmente bajo el abismo oscuro, ¿qué tipo de pecados cometió para poder producir un abismo tan horrible? Fangu, eres el mayor aquí, vete, dijo Mofan. Voy a ser honesto. Prefiero romper mi cuello por la mitad que saltar allí. Estoy bastante seguro de que las almas de cualquiera que muera aquí quedarán atrapadas aquí para siempre. El odio acumulado aquí durante miles de años está torturando a las almas que ya han muerto de una muerte horrible. Me pregunto cuán asustados y retorcidos están los demonios allí abajo, dijo Fangu. Saltar con los ojos cerrados simplemente no funcionaría. Sus almas estaban bajo un fuerte impulso de escapar de su carne y huir por sus vidas. Iré, se ofreció Zhang Xiao cuando vio que tanto Fangu como Mofan duraban. Después de todo, no era la primera vez que presenciaba la escena en el abismo oscuro. Zhang Xiao se sintió mucho mejor cuando se paró al borde del horno del infierno por segunda vez. Dicho esto, solo fue mejor en comparación con cómo se sintió la última vez. La verdad era que Zhang Xiao podía sentir a los monstruos y zombies debajo de él rascándose el cuero cabelludo. Si hubiera unos cientos de miles de civiles menos en la ciudad, Zhang Xiao incluso consideraría llamarlo un día e irse a casa. Incluso deseaba que fueran los civiles los que fueran utilizados como carnada. La forma en que murieron fue como disfrutar de unas vacaciones en una fuente termal en comparación con esto. ¿Qué tal si saltamos juntos? Bien. Mofan seguía abrazando a Liu Ru correctamente. Incluso después de respirar profundamente y saltar desde el borde, no se atrevió a aflojar su agarre. Liu Ru tampoco era descendiente del antiguo rey. Tenía que confiar en la protección de la tenue luz de la santa primavera subterránea. Cuando Zhang Xiao, Fangu y Su Xiaoluo se lanzaron al abismo oscuro, no tuvo más remedio que saltar, llevando a Liu Ru en sus brazos. Mofan no tuvo tiempo de tener pensamientos lascivos. No importaba lo cerca que la estaba abrazando. Mientras tanto, Liu Ru estaba tan asustada que casi se había desmayado. Innumerables demonios volaban por el abismo oscuro. Eran la fuente del viento que rodeaba el lugar. Cada demonio estaba desatando una ráfaga de viento tan fuerte como una tormenta, por lo que cuando los vientos desatados por más de 10.000 demonios se combinaron, uno podría imaginar fácilmente el destino que aguarda a cualquier criatura viva que quede atrapada en él. Mofan ya no podía ver nada a su alrededor. Incluso sus pensamientos se habían detenido. El viento helado no pudo romper la barrera de luz de Little Lodge, pero el odio que contenía simplemente penetró todo, estalló en sus pensamientos y recuerdos. Capítulo 658. Tumba del Palacio Blanco.
La mente de Mofan estaba inundada de odio. Se sentía como si miles de fantasmas estuvieran susurrando, llorando y murmurando suavemente en sus oídos, preguntándole si estaba interesado en escuchar sus historias. Cuando lo escuchaste la primera vez, podrías sentirte lastimado por la chica que había caído en el abismo oscuro. La segunda vez, puedes sentir que no merecía soportar el dolor, pero después de escucharlo por tercera, cuarta y quinta veces, ella nunca dejó de hablar. Incluso insertaría a la fuerza el triste recuerdo en tu mente, para que tú también pudieras experimentar el dolor y la tortura. Sin embargo, si mostrabas algún indicio de impaciencia, el fantasma se convertiría instantáneamente en una figura negra rugiente, destruyendo por completo su apariencia previa de una mujer lamentable. Siente mi dolor. Ven y siente mi dolor. He pasado mucho tiempo aquí. Tengo muchas cosas que decir, ¿estás dispuesto a escucharlas? Oh, no, no estás dispuesto, no estás dispuesto. ¿Cómo te atreves? ¿Tienes idea de lo tortuoso que es? Mofan sintió que había entrado en un sueño desordenado mientras caía en el abismo oscuro. Continuamente experimentó el pasado de estos fantasmas, cada uno tan torturante que simplemente tuvo la necesidad de morderse la lengua y acabar con su vida. Fue un proceso muy largo. Más de 10.000 fantasmas lo rodeaban. Cada uno le expresaba su dolor e incluso lo metía en sus pesadillas. Infinitas repeticiones de ser colgado y morir, ahogado, golpeado hasta la muerte o enterrado vivo en sus ataúdes, Mofan sintió que ya no era él mismo. Su pasado estaba siendo sobrescrito por los fantasmas. Sus recuerdos estaban siendo devorados por ellos, como si estuviera involucrado en una repetición interminable de algunas escenas de varias películas de terror. Aunque había diferentes tipos de experiencia, de alguna manera sintió que cada uno de ellos era bastante familiar. La luz lo había protegido del viento frío, pero su mente estaba a punto de desmoronarse. El tenue brillo emitido por el collar Focus era completamente inútil. El odio de los fantasmas era lo suficientemente fuerte como para abrumarlo todo. El abismo oscuro no era profundo, pero su odio sí. Simplemente se sintió como un agujero de dolor sin fondo. Después de un sinfín de momentos en que atravesó el proceso, miles de años, Mofan no tenía idea de la cantidad de su propia experiencia y memoria en los últimos 20 años. En el momento en que sus ojos se abrieron, dudó que fuera real. Poco a poco, las cosas que le pertenecían poco a poco volvieron. Sin embargo, simplemente se quedó allí sentado durante mucho tiempo, ya que estaba muy agotado por la situación anterior. Un sueño, un largo sueño, para su alivio, las cosas que no pertenecían a su memoria se disiparon lentamente. ¿Mofan? Preguntó una voz suave a su lado. Mofan se recuperó lentamente. Miró a Liu Ru, cuya ropa estaba en desorden. Su rostro atractivo estaba preocupado, como una belleza llorosa, excepto que no había lágrimas. Liu Ru, ¿te ves bien? Mofan estaba confundido cuando vio la clara mirada en los ojos de Liu Ru. Me estuviste abrazando todo el tiempo, solo han pasado unos segundos desde que aterrizamos, pero actuaste de manera extraña justo ahora. Ni siquiera reaccionaste cuando te llamé varias veces, dijo Liu Ru. ¿Unos segundos? Mofan sonrió con ironía, los otros también se sentían mareados, pero en realidad llegamos al fondo de manera segura. Pensé que íbamos a ser destrozados por esas criaturas y devorados por los zombies. Resulta que hay un pozo en el fondo del abismo. Los zombies no nos atacaron, así que terminamos rodando en el pozo y terminamos aquí, Liu Ru le dijo aliviado. Mofan finalmente comenzó a revisar su entorno. Ahora podía decir que el abismo oscuro en realidad consistía en diferentes capas. La primera capa era el abismo oscuro lleno de fantasmas y montañas de zombies. La mayoría de las veces, cualquier criatura viviente que cayera en ella sería hecha pedazos y convertida en una de ellas. Era un abismo aterrador que incluso el gobernante de los huesos abisales y Luan no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir, mientras tanto, debajo del abismo oscuro, había otro espacio. Este lugar era bastante espacioso, en la medida en que parecía que habían llegado a otro mundo. Mofan estaba bastante confundido mientras estudiaba su entorno, pero después de que se calmó, el lugar de alguna manera se parecía al plano de la bestia invocada, al que ingresó en el pasado después de lanzar la invocación dimensional. Dicho esto, el espacio en el que estaba no era tan vasto como el plano de la bestia invocada. La tierra gris bajo sus pies parecía una colina plana. Al mirar a lo lejos, vio que todo el lugar estaba rodeado por un cielo oscuro. Hay un palacio imperial blanco allí, debe ser la tumba imperial que estamos buscando, dijo Liu Ru mientras señalaba algo no muy lejos. Mofan inmediatamente miró en esa dirección.
El Palacio Blanco era bastante llamativo. Estaba completamente hecho de piedras de jade blanco. Su superficie era tan lisa que podían ver el reflejo del cielo sobre ella. Aunque el blanco del palacio debería hacerlo sentir noble y sagrado, se parecía más al blanco que decoraba un lugar para los fallecidos, lo que resultaba en una atmósfera misteriosa. La estructura lisa estaba cubierta por el fuerte olor a muerte. ¿Dónde estoy? Preguntó Zhang Xiao. La tumba blanca del palacio atrajo tanto la atención de Mo Fan que ni siquiera notó que Zhang Xiao se recuperaba de la misma pesadilla que había tenido. Mo Fan podía decir fácilmente que Zhang Xiao también había pasado por la misma experiencia dolorosa cuando vio la mirada vacía en sus ojos. De hecho, si los recuerdos que compartieron durante la repetición tortuosa de las muertes no desaparecieron, el odio y los recuerdos abrumadores simplemente reemplazarían su propia experiencia y creencias, y probablemente sufrirían esquizofrenia. El rey antiguo es notablemente talentoso con el elemento espacial. Aprendí que un lugar pequeño en realidad puede ocultar un espacio enorme dentro de él cuando visité por primera vez la Torre de los Tres Pasos. Eso solo se puede lograr comprimiendo el espacio, sin embargo, para crear un mundo como este en un abismo que se desplaza continuamente a diferentes lugares, esto no es nada que el mundo haya visto antes. Mientras estaba completamente aliviado de estar vivo, Mo Fan no pudo evitar pero exclama su asombro al descubrir las increíbles capacidades del rey antiguo para utilizar el elemento espacial. La inteligencia y las capacidades que poseía el rey antiguo para colocar su tumba aquí de alguna manera hicieron que la civilización mágica 2000 años después pareciera insignificante. Zhang Xiao jadeó cuando también vio la tumba blanca del palacio. La tumba del antiguo rey. La tumba imperial estaba realmente bajo el abismo oscuro. Y la persona que fue enterrada dentro era considerada como el emperador más ambicioso de los últimos 5000 años. Capítulo 659. Espejo de cobre Wickedeye. Un atuendo blanco grisáceo y el cabello empapado de las gotas de lluvia que caían desde arriba. El misterioso hombre estaba parado en las paredes. Sus ojos miraban a los magos retirarse a la ciudad en la distancia. Sabía muy bien que en realidad era más fácil salir de la ciudad que regresar. Había muy pocos que pudieran regresar a salvo. Incluso los supermagos caerían en el océano de zombies, contra el océano negro, la luz producida por la magia era extremadamente tenue. Simplemente sería devorado por la espesa niebla que se eleva de los no muertos. Ya podía ver tropas de batlemages siendo invadidas en el océano de los muertos vivientes. El brillo de sus hechizos se volvió más tenue. Las luces que de repente se apagaron básicamente implicaban que toda la tropa había desaparecido. Al otro lado del campo de batalla, donde los magos luchaban contra el zombi de montaña. Apenas podía ver la silueta clara de la enorme criatura cuando las luces brillantes brillaban en el cielo. Sin embargo, incluso bajo el cielo oscuro, el misterioso hombre fue testigo de cómo el zombi de la montaña mataba a un supermago. No pudo decir quién era la persona. La fuerza del Mountain Zombie había superado las expectativas de todos. No tenían esperanza de retirarse, incluso si quisieran. Más de la mitad de la tropa estaba muerta. ¿Deberíamos ir y brindar apoyo? Preguntó un mago que fue designado para defender la ciudad. El misterioso hombre sacudió la cabeza. Si enviaban a más hombres, era poco probable que la ciudad permaneciera de pie hasta el amanecer. El cielo estaba completamente oscuro. El brillo producido por los hechizos se fue debilitando gradualmente. Habían perdido totalmente el contacto con el ejército allá afuera. Solo podían mirar en la oscuridad y contar el tiempo restante hasta que llegara la muerte. Creo que es Zuo Feng. Gritó alguien. El misterioso hombre miró por las paredes y vio a dos magos avanzados atrapados entre los esqueletos. Estaban extremadamente cerca de la barrera de las paredes interiores. Zuo Feng fue acompañado por otro hombre con abrigo. Se liberaron de los esqueletos y saltaron rápidamente al centro de la ciudad. ¿Cómo está la situación?, preguntó el misterioso hombre de inmediato. Los hemos escoltado con éxito al abismo oscuro. No podemos ir más lejos, ya que el viento es demasiado fuerte, pero creo que ya han saltado al abismo oscuro, dijo Zuo Feng. Entonces eso significa que no tienes idea de si todavía están vivos o no. El misterioso hombre frunció el ceño. Asintió Zuo Feng. La falta de información fue la principal razón para sentirse preocupado. Mayor, alguien que se refirió a sí mismo como el jefe de una de las aldeas está pidiendo verte. Mencionó algo acerca de ver la tumba imperial. Un mago imperial se apresuró e informó. ¿La tumba imperial? ¿Qué significa eso? ¿Dónde está él?
En la torre del reloj. El misterioso hombre miró a Zhuo Feng y Yao Nan. Los tres estaban a punto de llegar a la torre del reloj cuando vieron a un supermago que regresaba al centro de la ciudad. Yao Nan se alegró mucho cuando vio al hombre. Inmediatamente se le acercó. Jefe, ¿dónde está el tipo grande? Yao Nan miró al pálido Du Xiao y preguntó confundido. Du Xiao no respondió. Tenía una expresión sombría. Yao Nan sabía la respuesta al observar la expresión de Du Xiao. Sus palabras simplemente se atascaron en su garganta. La enorme bestia verde estaba muerta. Fue la bestia invocada la que le hizo compañía a Du Xiao durante muchos años. ¿Cómo están tus heridas? Yao Nan cambió el tema. No está mal, es solo que mi alma está muy afectada, respondió el cazador señor Du Xiao. El alma de una bestia contratada estaba vinculada al alma de su invocador. La muerte de una bestia contratada fue lo mismo que cortar el alma del invocador con una espada. Explicaba por qué Du Xiao tenía una cara extremadamente pálida. Cazador mayor, ven con nosotros a la torre del reloj. El jefe de Ua Village, Xie-san parece haber aprendido algo sobre la tumba imperial. Nos está esperando allí, dijo el misterioso hombre. Esperaré aquí por el presidente y otros, todos ustedes deben seguir adelante, dijo Du Xiao. Bien. Inicialmente, Mo Fan pensó que las cosas sobre su cabeza eran nubes grises, ya que básicamente parecía una capa de nubes. Sin embargo, cuando descubrió algo que se retorcía sobre él, se consternó al descubrir que esas cosas no eran nubes en absoluto. Eran las cabezas y los cuerpos de los horribles zombies y fantasmas. Los monstruos y demonios en el horno del infierno están justo encima de nosotros, declaró Fangu para todos. Tal vez tuvo algo que ver con cómo se construyó el espacio, pero las nubes en el espacio en el que se encontraban actualmente consistían en fantasmas y zombies en el abismo oscuro. Del mismo modo, el cielo más allá de las nubes era en realidad la entrada del horno. Más sorprendentemente, una gran parte de las nubes de arriba caería del cielo a veces, cayendo como lluvia, esa era la verdadera definición de llover zombies. La tumba del palacio está justo delante. ¿Deberíamos? Preguntó Liu Ru. El terreno por delante se elevaba ligeramente, formando un camino similar a uno que conduce a una villa ubicada en las montañas. Mientras el grupo caminaba más adelante, descubrieron enormes escaleras blancas. Las escaleras eran extremadamente anchas, de unos 200 metros de diámetro. Estaba claro que las escaleras estaban construidas para humanos, pero aún así necesitaban algo de tiempo solo para llegar a la cima donde estaba la tumba del palacio. Las escaleras conducen un largo camino hacia la cima, como un acantilado que se eleva hacia el cielo mientras miran hacia arriba. El grupo de 5 comenzó a subir las escaleras. Se sintieron aliviados cuando se dieron cuenta de que los zombies que caían como lluvia no aterrizaban cerca de la tumba del Palacio Blanco. El blanco de la tumba del palacio no encajaba bien en el desagradable mundo de la podredumbre, el hedor mortal y los esqueletos. Si el grupo no sabía sobre las cosas más aterradoras que les esperaban dentro, la estructura simplemente parecía un salón sagrado construido para limpiar la atmósfera circundante. El grupo de 5 eran como hormigas perdidas en una sábana blanca mientras continuaban subiendo las escaleras. Las figuras hechas de piedra aparecieron gradualmente en ambos lados a medida que avanzaban. Su apariencia de alguna manera le recordó a Mo Fan algunas criaturas que había visto antes. Se colocaron 2 figuras de piedra a ambos lados cada 10 escaleras, como guardias que defienden la entrada del palacio, agregando un toque de nobleza a la atmósfera sin vida. Dime, ¿crees que pueden moverse?, preguntó Liu Ru con cautela. Creo que sí, creo que no son solo decoraciones, dijo Mo Fan con sinceridad. Aquellos que no habían comido carne de cerdo todavía podían identificar un cerdo corriendo. Cada vez que se encontraban estatuas que parecían reales en algunos palacios misteriosos o tumbas misteriosas, al final cobrarían vida. Mo Fan definitivamente no estaba jugando. Hermano Fan, ¿no crees que se parecen a los demonios de Arena Blanca?, preguntó Zhang Xiao. ¿Tú también lo crees? Parece que la historia del Drifting Sand River se remonta a esa época hace 2000 años, dijo Mo Fan. Parecen atemorizantes. Fangu abrió el camino a un ritmo más rápido, pero sí quiero ver a este viejo antepasado que nos ha pedido que protejamos los Kunoi's por generaciones. Esperemos que tu antiguo antepasado sea una persona amigable, dijo Mo Fan. Demasiadas personas habían muerto en esta calamidad, que ya se habían entumecido hacia la muerte. El entumecimiento también fue bastante desalentador. Mo Fan solo esperaba que llegara a su fin lo antes posible. ¿Por qué hay un espejo de cobre aquí?
Zhang Xiao levantó la cabeza y vio un enorme y espeluznante espejo de cobre apartado de la entrada de la tumba palaciega. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 660. El corredor del arte espiritual. El grupo continuó subiendo las escaleras. Para su sorpresa, lograron llegar a la entrada antes de que las figuras de piedra cobraran vida. El resultado inesperado simplemente le dio a Mo Fan una fuerte bofetada en la cara. El hombre no pudo evitar explicarse. Lo más probable es que el linaje de las aldeas les haya impedido cobrar vida, supongo que algún monstruo saltará del espejo, dijo Mo Fan. El espejo al que se refería Mo Fan estaba colgado justo en la entrada de la tumba del palacio. Las puertas estaban bien cerradas. La arquitectura consistía en cuadrados y rectángulos perfectos, con algunos calderos blancos a los lados. Me asusté tan pronto como llegué a la cima de las escaleras. Pensé que el espejo nos estaba mirando, como si fuera el ojo del palacio, espetó Su Xiaoluo. Mo Fan echó un vistazo más de cerca e inmediatamente sintió la sensación de ser visto como Su Xiaoluo había mencionado, con la piel de gallina sobre él. Se siente como un ojo, por cierto, Su Xiaoluo, ¿crees que las escaleras le resultan familiares a los dibujos en el pozo cuando miramos hacia abajo desde aquí? Preguntó Fan Gu a Su Xiaoluo sombríamente mientras un pensamiento cruzaba por su mente. ¿El dibujo en el pozo? Su Xiaoluo estaba aturdido. Inmediatamente se dio la vuelta y miró las largas escaleras. Su mirada confundida fue reemplazada gradualmente por asombro. Tienes razón, es el dibujo en el pozo. No es de extrañar que sintiera que las escaleras me eran familiares. Mo Fan, Zhang Xiao y Liu Ru no tenían idea de lo que significaba el dibujo en el pozo que Fan Gu y Su Xiaoluo estaban discutiendo. ¿Eso significaba que las aldeas ya estaban en posesión de los dibujos de la tumba imperial? El Kunoi en nuestro pueblo es bastante especial. Durante un horario específico todas las noches, si observa el pozo, verá un dibujo realista en la parte inferior. No, parece que el fondo está conectado a otro lugar. Es como ver un mundo diferente a través del pozo. Solo recuerdo haber visto piedras de jade blanco en forma de escalera. ¿No son las escaleras que acabamos de subir?, dijo Su Xiaoluo. Mo Fan se quedó sin palabras por un momento. ¿No significaba eso que los kunois que las aldeas habían protegido durante generaciones eran las entradas de las tumbas del Palacio Blanco? El extraño dibujo que vieron en el fondo del pozo fue la tumba imperial. Es ese espejo de cobre Wikideye. Creo que la imagen que refleja es en realidad lo que vimos en el fondo del pozo. Mencionaste que se sentía como un ojo. Es un ojo. Fan Gu apuntando al espejo. Su Xiaoluo también se dio cuenta, y sus ojos brillaron. Eso significa que el dibujo que vimos en el fondo del pozo es real. Es la escena de la tumba de nuestro antiguo antepasado. Mo Fan y Zhang Xiao intercambiaron miradas entre ellos mientras los otros dos en su grupo aprendieron el significado detrás de las enseñanzas de sus antepasados. Podían ver la incredulidad en los ojos del otro. Una cámara de vigilancia de larga distancia de hace 2000 años. Los aldeanos fueron encargados de proteger la tumba del antiguo rey. Era probable que el emperador hubiera dedicado más tiempo y esfuerzo a construir su tumba de lo que había invertido en la conquista de las 6 naciones. De lo contrario, ¿cómo logró construir un reino de muerte tan notable en los viejos tiempos, que no había sido perturbado por más de 2000 años? No sé si esto funciona, pero intentemos, murmuró Fan Gu para sí mientras sacaba un viejo espejo de cobre de la nada. El espejo de cobre era solo del tamaño de una palma. Su forma era similar al espejo de cobre Wikideye que colgaba de la entrada. Fan Gu levantó el espejo en su mano y lo dirigió hacia el espejo de cobre Wikideye. El Wikideye Copper Mirror parpadeó como un ojo enorme. Su mirada se centró en Fan Gu, Mo Fan, Zhang Xiao, Liu Ru y Su Xiaoluo. Las puertas blancas comenzaron a abrirse lentamente de repente, como si algo estuviera separando las pesadas puertas. En el momento en que se abrió la entrada, una fuerte ráfaga de viento estalló con un aullido, casi enviando al grupo a volar por las escaleras. Era obvio que la entrada nunca se había abierto desde que estaba cerrada. La diferencia en la presión del aire en ambos lados fue inmensa. Vamos, las figuras de piedra que vimos se están moviendo, dijo Fan Gu. Después de enterarse de la verdad del dibujo en el pozo, Fan Gu pareció recordar más información sobre el lugar. Mo Fan se dio vuelta reflexivamente cuando escuchó ruidos provenientes de las escaleras. Miró hacia atrás y hacia abajo y vio las figuras de piedra cobrar vida. Era difícil saber por cuántos años habían estado dormidos, ya que incluso olvidaron cómo caminar correctamente y se tambalearon como bebés.
Sin embargo, no fue una escena divertida en absoluto. Mo Fan podía sentir las abrumadoras olas de las figuras de piedra que ahora se movían. Cada uno era más fuerte que los White Sand Giants que habían encontrado en Drifting Sand River. Son muy fuertes. Si no pudiéramos abrir la puerta, es probable que todos nos mordiéramos, dijo Fangu. Mo Fan asintió con la cabeza. A lo sumo podía manejar 2 o 3 de las figuras de piedra, pero había un montón de ellas viniendo hacia el grupo. Eran tantos como una manada de zombies. El grupo de 5 no se atrevió a perder más tiempo. Entraron rápidamente en la tumba blanca del palacio. El grupo los siguió mientras Fangu lideraba el camino. Se detenía, tratando de recordar información sobre el lugar de vez en cuando. Era obvio que la información que sus antepasados habían transmitido estaba relacionada con la tumba del Palacio Blanco. Con las pistas, sería más fácil para ellos localizar al rey antiguo. Se encontraron en un largo corredor lleno de arte. Las tallas colgadas en las paredes a ambos lados parecían ser la colección personal del antiguo rey. Recuerda, trata de no mirar el arte. Pueden ser trampas establecidas con el elemento psíquico. Si de alguna manera disparas las trampas, caerás en una ilusión, un sueño, y te encontrarás atrapado dentro de él, recordó Fangu a los demás, como si hubiera estado aquí antes. Liu Ru era de la tribu Sangre, por lo que estaba familiarizada con el hechizo y las ilusiones, pero incluso su alma estaba casi enganchada por las tallas. Estalló en sudor frío cuando escuchó la advertencia de Fangu. Un poder hechizante tan fuerte, y todo el corredor está lleno de este arte. Incluso un supermago se perdería en el arte si no son lo suficientemente cuidadosos, atrapándolos para siempre en ilusiones, dijo Liu Ru con un miedo persistente. Ella se dio cuenta claramente de lo aterrador que era el poder, ya que estaba familiarizada con el embrujo y las ilusiones. Era una trampa colocada por el emperador Qin Yingfen para evitar que extraños molestaran su tumba. Había caído en un sueño profundo por más de 2000 años. Aparte de las figuras de piedra en la entrada que habían existido hasta hoy, ninguna otra forma de vida pudo proteger su tumba. Como tal, su tumba seguramente estaría llena de todo tipo de trampas. Los intrusos que quedaron atrapados en ellos perderían el rumbo y morirían eventualmente. Por cierto, ¿por qué todavía no hemos llegado al final? Hemos estado caminando durante bastante tiempo ahora. Zhang Xiao planteó una pregunta que llevó a todos a darse cuenta de que algo no se sentía bien.